But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. ¿Me escuchan, gente? Sí, ya se escucha. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a otra transmisión, gentita bella. Y pues, como ya saben, tenemos el enfrentamiento de TPX, que es una alianza muy esperada en este tipo de enfrentamientos. Como ya saben, TPX les tocó con alianzas que son muy fuertes, ¿ok? Y muchos ya se darán cuenta conforme pase el tiempo. El paradigma, ya les voy a decir, hay una pequeña incógnita del por qué todavía Cats, no sabemos la razón, por qué todavía no tiene honor. En este tipo de peleas todavía no ha participado. Debe haber traído el primer enfrentamiento, gente, porque este creo que es el segundo enfrentamiento que están teniendo. TPX igualmente está presionando. Lo que sucede, gente, es que en mi país va a haber cortes de luz un poco más extensos. Imagínense, antes, bueno, según el presidente, hizo una notificación de que iban a reducir de 8 horas a 4 horas y de ahí, pues, hasta que llegue noviembre iba a llegar las lluvias, ya no íbamos a tener tantos cortes de luz, ¿no? Según es lo que se prevía. Ahora mandaron otro comunicado, gente, que se van a extender los horarios de 8 horas a 14, así que se va a hacer dificultoso tal vez traer estos emparejamientos, gente. Esperemos de que los horarios no nos compliquen mucho, y si mejora la situación y llueve mucho más antes aquí en Ecuador, pues estaría mucho mejor ya traer las transmisiones más seguido. Por mientras, gente, vamos a tener las transmisiones a partir de la 1 UTC hasta, sería 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 horas después del reinicio prácticamente, no, más bien 4 horas hasta que llegue el tema del corte de luz tendríamos transmisión. Así que tendríamos unas 4 horas para poderles transmitir lo que sucede, ¿ok? Y de ahí el día de mañana también tengo distribuido ahí un poco de luz, pero se dificulta mucho, gente. Así que pues bueno, ni modo, no hay de otra, gente, y hay que seguir presionando. Ni modo, gente. Bueno, dándoles esa introducción, pues bienvenidos a todos, gracias por el gran apoyo. Un saludo para el buen Legoshi Rex, el buen Felix, el buen Naret, el buen Fabián, el Santa Gars, Dynamite, Urubu, Trevor, Alexander, Antonio Luno, Carlos S, Bruno Penán, el buen Arnaldo Cracks, bienvenidos.
Acaba de aparecer Cats. Listo, se apareció Cats, gente, lo vamos a ver. Ha estado esperando la transición, parece ser. El buen Matías, porque Cats no aparecía en las peleas, gente, pero parece que ya vamos a tener a Cats peleando. Un saludito para a la buena Ailén, a la buena Dana, a Yori, el Jorge Rubio, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Ulises, bienvenidos, gente. Listo, gente. De una vez me voy acá, preparo el chat y lo distribuyo bien para... Listo, gente, ahí estamos bien. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Perfecto, gente. Bueno, contarles antes de... déjenme, si puedo de este punto. Listo, ahí estamos. Vamos a ver las kills, gente, cómo han transcurrido hasta este momento. Desde que empezaron el reinicio y el día de ayer ya empezaron las peleas. Lastimosamente por el tema del cortes de luz y este tipo de cosas no me dio tiempo para hacer la transmisión ayer. Entonces tenemos de que LAD, gente, está dominando el top de kills porque el Gang Cats no apareció el día de ayer en las peleas, gente. Eso me pareció un poco extraño porque no está peleando, pero ahorita dice Arnaldo que ya apareció Cat, así que veríamos algunos reportes de parte de él. Por lo demás, bien, gente. Ahora, viendo esto, gente, estamos en una zona. Déjenme encierro nomás esto. Estamos en la zona donde el campamento azul, es decir, la alianza de LAD, tiene beneficio. Prácticamente aquí, pues, ellos gastan menos hongos, ¿no? Entonces, tienen esa parte de beneficio. Lo que estoy viendo ahorita es que WOW y la alianza de LAD se están enfrentando a TPX. Y TPX, gente, está teniendo dificultad contra esas dos alianzas. Es claro, ya que prácticamente en esta zona gastan más hongos de curación ellos, pero hacen más puntos de competencia, ¿no? Ahora me dice que Cat ya apareció, pero no lo veo por acá. ¿Será que apareció en otro lado? Aquí no, este es de LAD. No veo al gran Cat, tal vez por acá. Freya. Cats está nuevecito, literal, es que no ha peleado. Prácticamente recién va a empezar. Y ahí es donde va a tener un poco de dificultad, les decía. Pero no veo Cats. O se quitó la estrella porque yo lo ubico así. 8G, 3G. Realmente no veo a Cats, gente, les diría. Está en torre. Al lado de su torre. O en otra torre. Ya. En esta torre debe estar. El buen Ains, qué crack, renovando esa membresía. A ver. No veo a Cats. ¿Será que está en otra torre? Dice, es raro que Cats no esté peleando. Dice, en los eventos anteriores él siempre está activo. Le pregunto qué habrá pasado. Yo les diría, no sé, qué pasaría. No lo veo a Cats todavía. Pero bueno, como ya saben, esta zona es donde tiene bonificación. Y otro punto importante. En la parte de acá, gente, no va a haber enfrentamientos, les diría, por parte de ellos. Ya que aquí, pues, la alianza de TPX tiene más bonificación. O sea, por el tema de los hongos, ¿no? Pero en esta parte sí... TPX se animó a presionar a LAD y prácticamente al campamento azul. Y corren el riesgo aquí, gente, de perder estas torres, obviamente, porque tienen más beneficios, ¿no? Me pasaste coordenadas, a ver. Listo. Ahorita voy. Aquí está Cats, literal. Es que he estado sin la estrella. Con razón no lo fijaba bien. Ah, estaba por acá. Listo. Yo bien ciego, gente. Sí, aquí está, gente. Miren, aquí está el gran Cats. Prácticamente ahorita se está reportando la batalla. Al parecer está uniéndose a las agrupaciones para defender esta torre que está en tiempo de destrucción. Y por acá esta torre sí está por caer, gente. Con Cats ya van a poder defender bien esta torre. Como no participaba Cats, ahí es donde está la dificultad para ellos. Dice, siempre está ciego. Sí, no veo bien ahí. Verán, les diría, la versión de PC, no sé si a muchos les pasa. La versión de PC obviamente está bien optimizada, pero en tema de letras, gente, como que no están bien. No sé, será por la resolución que tengo en la pantalla o algo así. Pero no veo muy bien yo las letras. Las veo un poco ahí borrosas, les diría. Cuando jugaba en emulador se veía bien. No sé si sea la diferencia en eso. Dice Nel, dice Blue Ant, barre el piso con él.
Blue and, gente. Cosa seria, ¿no? Decir quién es más fuerte entre ellos dos. Dice, Walgi y Soterre lo controlan. Perfecto, veamos eso. Ahorita estamos viendo, bueno, no veo que TPX, bueno, el buen Cats esté liderando las agrupaciones. Veo que no, más bien solo están defendiendo, ya que no están atacando las torres por parte del campamento de LAD. Estamos viendo de que más que todo TPX está jugando más defensivo, ¿ok? Miren, si están viendo, tiempo de destrucción va a 8 minutos. Y por acá, esta sí la han logrado controlar. Estaba en tiempo de destrucción. Me imagino que aquí debe estar la unidad del buen Cats. Por eso está defendiendo bien. Ok, ahora sí voy a participar yo, gente. Ahorita solo estamos atacando con T10. Así que cualquier agrupación que se arme, me uno o nos unimos a la destrucción, gente. Vamos cómo va esto. Ok. Estoy en tiempo de destrucción. Podremos ya... Ah, no. Sacaron tiempo, gente. Estoy listo. Lo que sí, gente, no sé. No me da la opción para unirme, les diría. Está un poco extraño eso. Ah, esta es la torre de WOW. Destrucción de WW. No, esta es la torre de TPX. Ah, WW está peleando esta torre. Ah, ya entiendo. Por eso es que no puede entrar. Ok, ya entiendo, ya entiendo. Ah, LAD parece que está luchando acá. Listo, ahora entiendo. Sí, ahora entiendo. Con razón digo, ¿por qué no me da la opción de entrar? Ah, era por eso. Entiendo. Listo. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Por ahora les diría, Cats va bien, todo eso, gente. Ya les está dando más soporte, les diría. Ahorita TPX como que ya se está sosteniendo más. Apenas está peleando hoy. Ah, ok, entonces WW está nuevito también. Perfecto, si es así, muy bien. Acá estamos viendo a la buen Dark Lord, gente, liderando aquí las agrupaciones. En tema de activación de las alianzas, déjame ver, WW sí es alta también. Veamos a TPX, gente, lideran este cuadro de aquí de su torre. Otro 4 más. Ay, gente, la activación de TPX es muy alta. Miren la cantidad de jugadores de TPX que hay. Por no decir, tal vez está casi toda la alianza. No sé, no estoy muy seguro. Por parte de LAD también hay. Hay bastantes también de LAD. Acá están los de Wolf. Pero me parece que hay muchos más de TPX. Vaya, eso sí me sorprende, les diría. Me sorprende mucho. No todos participan, hay demasiadas granjas, dice por acá. El buen Arnaldo le dice a los de TPX muchas granjas ahí estorbando, ¿no? Vaya. Sí, lo que veo es que no todos están enviando a las agrupaciones, es cierto. Tal vez ya conforme pase el tiempo, ahí nomás como que siguen avanzando tranquilamente. Tony, ¿cuál es mejor, saltarina o el azúcar? La saltarina, crack, sin duda. La saltarina es mucho mejor, eso sí. Sí, Baby Boss tiene como 20. Dentro de la alianza mismo, no sé si eso pueda perjudicarles en los emparejamientos. Bueno, mira, llegó el buen Cats y ya está controlando más la torre. Y acá, bueno, parece ser que ya no están avanzando en tiempo de destrucción. Veamos qué se decide. Voy a entrar aquí hasta que se me agote. Hasta que se me agote la estamina. Y vamos a apoyar a las agrupaciones. Por mientras ya está bien. Tony, TPX cuenta con 100 jugadores en su alianza. Claro, todos creo que te diría cuentan con los 100 jugadores. Lo que pasa es que no sé si todos estarán. Posiblemente unos 70 jugadores si los veo. Ahora lo que dice el buen Arnaldo es que no todos están, o sea, activos. Tal vez se tepearon para imponer, pero no están participando todos. Es que ya saben, conforme pase el tiempo y la batalla, pues se van desconectando, es lo normal. Dice, ¿por qué razón llevan granjas si no las pueden atacar? Marco, es que no es que realmente lleven granjas, es porque algunos jugadores que se quedan así sin ayudar, los denominamos así. Así que no te preocupes. Dice mi bro, dice que sobre el despertar de la bala sirve o no sirve. Miren, les notifico esto. El despertar de la bala en PvP está muy fuerte. Está mucho más, gente. Sí, hablándoles en serio. Está mucho más fuerte que la arqueada delgada. Aunque la bala no tenga la vida que la arqueada sí tiene, no importa, gente. El despertar, como bufea el tema de la supresión y las probabilidades de activación de las habilidades que tiene, y porque bufea mucho más el tema de la supresión que tiene,
Para servidores nuevos, gente, yo les diría, si les sale la bala antes que la arqueada, God, porque esa hormiga con el despertar se potencia mucho. Está tumbando mucho formaciones al inicio del juego, formaciones a tope, gente. Está muy fuerte el despertar a la bala para PvP, muy fuerte, gente. Obviamente ya para nosotros que somos jugadores, ya estamos en bastantes eventos y así, pues las hormigas de la selva como Rimosus, Bombi, pues esas son mucho mejores. Ya para inicios de juego sí está bien la bala, gente. No, la bala no es mejor que muerte. Ahí sí ya te equivocas ya. La muerte sigue siendo mejor porque hace más daño. Solo te digo que es para PvP. O sea, para PvP la bala ya no te va a servir. En cambio, la muerte te sirve para PvP y PvE. Entonces sigue siendo mejor, ¿no? A ver. Bien. Logré atacar a alguno que otro, gente. Déjame ver si me impacté tal vez con Cats. Puede ser que no. No me impacté. Podríamos verlo. Pero miren, ahorita estamos viendo TPX versus dos alianzas, ¿no? Entonces se está defendiendo bien. Miren, ahorita que llegó Cats, ya la torre ya no está manteniéndose en destrucción. Más bien están manteniendo ya el tema del nivel. Es lo que pasa, es que Cats ya cuando llega gente, se arma su formación, es difícil vencerlo un poco. Muestra reportes, Tony. Deja de ver si me permiten antes de todo. A ver si me dice el buen Arnaldo. Porque aquí sí hay que pedir permiso, gente, más que todo. Dice: hola Tony, si utilizo las tres hormigas, coraza, bala y azúcar, ¿hacen un buen daño con el pangolín y marmota? No, la bala, como te digo, no es para PvP. Para PvP sí. La coraza dorada, sin duda, para el pangolín te va a ir bien. La azúcar dorada también te va a ir bien porque el despertar le mejora el daño. Sí, más bien azúcar y coraza, pero bala no para PvP. Y dientes sin duda, gente. El combo sería llevar bala y diente ahora, ya no la arqueada. La arqueada estaría bien tal vez para formaciones de guardianas, porque da lo que estaquea defensa y curación. Entonces, para eso estaría bien. Si puedes, dice. Listo. Si es que es ahí, perfecto. Déjame uno de los rallies para completar rápido esto. No me curo estas hormiguitas y listo. Vamos a los rallies. Déjame ver si Cats ya aparece en el top de muertes. Al inicio no aparecía. Todavía no. Pero ya debería estar en, por lo menos, ya está entrando gente. En un ratito que llegó ya ha hecho 63 millones ya ha hecho. Ya está haciendo algo de kills, gente. Ya está haciendo. Eso está bien. ¿Quieren ver a Cats? Déjame ver si por acá me comparten un reporte. Déjame ver un reporte de Cats. A ver cómo va. Aquí está Cats, pero no podemos ver la agrupación de él porque es defensa. Hay que ver una. Listo, aquí. Esta podemos ver, gente. Verán, ahorita estamos 72 personas. Quisiera unos 50 likes y les muestro lo de Cats, gente. Por acá dice: Cats está muy a la defensiva. Como es zona donde bonifica al azul, te diría que está jugando más a ello. Donde sí se define todo, como muchos ya has visto en el evento del Barrenland, es donde no hay las zonas. En las zonas sin bonificación es donde se decide todo. Ustedes ya saben. Es más que todo eso. Entonces, llegamos a los 50 likes, gente, y les muestro este reporte. Por mientras que no se me pierda, ahí se va a mantener. Quiero unirme a las agrupaciones. ¿Dónde me uní? Ah, ok. Estamos en esta torre tratando de presionarla. Listo. En esa parte estamos bien. Nos van a agrupar. ¿Quién está entrando en una agrupación? Vale, es otro jugador. Parece que uno que otro está agrupando desde lejos o me está atacando a mí. ¿Será que me está atacando a mí? Está haciendo agrupación en esa torre, listo. Dice: ¿qué hormigas transportadoras me recomiendas? Incluyendo las de la isla perdida. Sin duda tienes que usar la cristal dorado de tercera línea. Segunda, las chinches asesinas de primera enterradora. Si es que tu máximo de eventos es hasta la isla perdida, esa es la mejor formación hasta el momento. Enterradora, las chinches asesinas de segunda y la cristal dorado de tercera. ¡Uy! Gracias por suscribirte, crack. Dice: terribles hormigas tiene Cats. Sí, gente. Es que es como las ballenas que hemos visto, gente.
Dice, todavía no hemos usado a WAG. Dice, podemos entrar en su cuenta. ¿En serio? Vaya. Vaya. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Miren, el Klaus ahí está presionando. Eso me gusta. Les diría, tema de activación, se ve que estas alianzas son muy activas. A cualquier hora sea la pelea. Déjame el tiempo de protección para ver más o menos. O sea, la pelea va a ser hasta las 8 UTC. No me va a dar tiempo. Les diría, yo les podría traer una transmisión hasta las 5 o 6 UTC más o menos, gente. Porque ya se me va la luz. A partir de ahí, tiempo de protección. Hasta que llegue las 16 UTC, ya volvería a hacer transmisión, gente, sin problema. Solo que ahí hay tiempo de protección por parte de ellos. Weak es el más fuerte de la alianza. Weak. Ya. Eso me parece bien. Ok, lo están reservando por mientras. Claro, es lo que vimos. Listo. Déjame ver por acá. Me voy a unir a una agrupación. Déjenme ver si están agrupaciones. Oye, estos jugadores, ¿por qué están haciendo geckos en tremenda batalla, gente? Tremenda batalla haciendo agrupación, gente. A ver si está lleno. Listo. Ahí vamos entrando. Por acá dice, Darlog es una ballena. Me dijeron que ya no es como antes. O sea, sí es ballena, gente, pero tal vez ya no le está invirtiendo como antes. Entonces, normalillo les diría. No sé si está al nivel de Cats, les diría. Sí, dudo. Dice, yo sigo esperando que bajen de precio los de Sinergia en el escarabajo arcoíris para comprarlo. Soy del 1050 para arriba. Y diría, si quieren sacarse los de Sinergia, gente, les recomiendo mucho que saquen la mantis luchadora. Seas guardián o transportador, les recomiendo mucho más ese insecto. Les da más bonificación y si está para el PvP les va a servir muchísimo. Dice, este tipo es un anciano que no lee, dice, y ya lo van a mandar a dormir. ¿En serio? Dice, muestra el top de reinas de servidor. Ahí puedes ver las formaciones. Top de reina del servidor, déjame ver. Si hablas el tema de nivel de hormiguero, hablas. Bueno, aquí no los veo, te digo. Vamos ahí. Ok. Bueno, estamos bien. Vamos a seguir presionando. TPX se le está dificultando en esta zona, les diría. Me parece extraño que Cats, no sé, no lo veo tan activo. Sí, hablándoles en serio, gente. Reina del servidor al que competimos con los que están en el servidor. Que aquí está, voy. Nivel de hormiguero sería. Aquí está. Aquí puedes ver WoW, Groot. Vale. Bueno, es natural. Si es que aquí Cats no entra todavía es porque nació después de algunos servidores, ¿no? Duelo de reinas hablas. Ok. Dice, con esas hormigas es imposible ganar a la... No es imposible, gente. A la final con el desgaste lo puede sacar del juego. Es lo que hemos visto. Si dan cuenta cuando LOB empezó a enfrentarse con las otras alianzas, pues prácticamente se le hizo complicado. Ahorita voy. Este es estructura. Yo todo. Esta estructura tendríamos que... Acá está. Duelo de reinas. Aquí está de wea, gente. Este es el jugador más fuerte de la alianza de LAD. Dice, Dark es ballena, pero Cats está en otro nivel. Si Cats está ahí, imposible para que pasemos. Te diría que sí. En esa parte sí. Cats no ha participado en el daño en Pangolín. Casi siempre estamos emparejados con ellos. Y él no participa. Aún así, TPX tiene más de 3G de puntaje. Ya veo, vean, pero lo extraño es porque no sé por qué no está participando. Por ahí llegó, pero no le veo tanto en la dominación, les diría, así hablándoles en serio. Miren este de cine. Este es muy fuerte en el meta. Cat es muy inactivo, dice por acá. Al parecer, así juega, ¿no?
Yo le diría viendo este punto. Puede que TPX, no sé, termine perdiendo, puede ser. Este emparejamiento. Bueno, estamos hablando en esta zona. Aquí tal vez no le están metiendo la seriedad que debe ser. Bueno, hay que hablar en serio. En esta zona, como el azul tiene más beneficio, pues no estaría luchando en serio. Donde sí se define todo es aquí. Estamos hablando dentro de 7 días aproximadamente. Sería el tiempo donde ya se pueden así enfrentar de veras. Ahí sí vamos a ver si el buen Cats se mantiene ahí a full. Dice, sin Cats no van a ganar, dice, ni en la zona neutral. Yo confirmo esa razón. Si Cats no está muy activo, es lo que pasaba con la alianza de LOB versus DMC en su momento, ¿no? Imagínate, Robot si se desconectaba, Bings o el buen Admi se desconectaban, gente, prácticamente la alianza de DMC los aplastaba LOB porque son las ballenas que necesitan para mantenerse frente al Blue Ant y al líder de DMC que es Kyle. Sin ellos, gente, LOB y DMC no se luchan parejo. Entonces, como Blue Ant y el líder de DMC siempre eran activos, gente, era difícil para LOB presionarles. Entonces, si esas ballenas se mantienen full activas, estamos bien. Ahora, si Cats ahorita está inactivo y por parte del otro campamento los super más fuertes son más activos, pues tienen chances de ganar este emparejamiento. Hay mucha chance, gente. Hay mucha chance. Eso me gusta. Les diría, este tipo de jugadores, si no se mantienen así activos, es difícil. Es muy difícil. Dice, yo tengo 300k de poder. ¿Puedo ir al árbol de la abundancia con mi clan? Claro que sí, crack. Sin duda. Dice, no, yo era miembro de KOG. El más fuerte es Sky Dragon, dice Chris. Y es un jugador normal. Ya veo, ya veo. Dice, es lo que te digo. Dice, nuestras ballenas comparten sus cuentas. Claro. Con eso mantiene la actividad. Positivo les diría. Obviamente en TPX deben también compartirse cuentas. No por algo ganaron a Dogs. Debe ser algo, gente. Por ahora tocaría chequear esa parte. Bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Por esta parte estamos presionando bien. ¿Cuántos likes tenemos, gente? Un like más y les muestro el reporte de Cats, gente. Así que no se olviden, un like max. Necesitamos 50. Claro, claro, está muy bien. Miren, esta torre W está controlándola muy bien. Por acá Cats parece que se está centrando más en esto, viendo que LAD es más fuerte. Entonces se está presionando más ahí. Déjenme ver. Voy a entrarme en esta agrupación. Me curo hormigas porque si no... Gente, vamos ahí. Ya no alcancé a entrar. Bien, ahí estamos. Dice, mira el reporte de... Ok, ahorita lo veo. Versus Cat, lo farmeó, dice por acá. Ahorita lo veo. Le acabo de pegar a Cats. No podré... Entiendo. Ya llegamos a los 50 likes. 63, que god. Listo, gente. Vamos ahí. Por acá vi que mandaron un reporte. No pude defenderme de Cats, dice por acá. Ya. Ay, pero veamos cuántas. Miren, esta es la formación del buen Klaus. Ok. Insecto 94. Ay, gente, es insecto 94. Y Cats con el insecto 100. Vale. Todo a full, gente. Con la skin de Lucas the Spider. Vamos por acá. Ay, esas estadísticas. Viendo esto, gente, 3600 de daño, 1400. Todavía no han capturado el máximo de bonificaciones aún. Tocaría esperar un poquito más para ver hasta cuánto puede presionar en estadísticas. Les diría casi parejo a Robot esta gente. Está casi parejo a Robot. Pero mira, comparando entre los dos, ¿no? Pues el pobre, el buen Klaus, se le dificulta enfrentarse contra esto. Dice, Blue Ant lo farmea a Cats. Sí, confirmo. Blue Ant, gente, tiene las mejores guardianas del juego. Eso no hay duda, eso sin dudar. Eso ya lo comparamos antes de que empiecen estos enfrentamientos. Blue Ant tiene las mejores guardianas del juego ahorita. Es mucho, gente. Es mucho. Por eso es que LOB, gente, no pudo contra con la jugadora Blue Ant. Era demasiado.
Por eso ahorita ya los jugadores se están preparando si es que les toca contra la alianza de TWA, que ya saben que ahorita DMC los más fuertes se fueron a TAW, y donde la líder ahora es Blue Ant. Se están armando una formación muy fuerte de transportadoras. Y según yo vi, el buen Soul me dijo, gente, que si otra vez les toca LOB versus TWA, o sea, prácticamente con los ex miembros de DMC, el buen robot, gente, va a armarse la formación de full transportadoras a tope. Va a sacar el insecto nivel 100, el nuevo, lo va a subir a tope a 100 y ya van a esperar una formación muy fuerte de parte de él. Todo por hacer counter a Blue Ant, gente, porque si no es difícil. Es difícil, si no le haces counter a Blue Ant, gente, es muy complicado vencerlo. Es muy complicado. Vamos por acá, rellenemos esto. Vamos ahí. Y por acá dice Blue Ant lo farmea Cats. Eso sin dudar, gente, es que Blue Ant es mucho más fuerte. Ahorita, si es que no hay un full transportado así potente, difícil hacer frente a esas guardianas. Por ahora ya están en planes de eso. El tigre, gente, ya saben, él tiene las mejores arqueras del juego. Eso sin dudar, ya lo confirmamos también. Y ahorita no hemos visto las mejores transportadoras entre los más ballenas. Tal vez el buen robot se arme una full transportadora, pero no serían las de las más fuertes, les diría. Porque el buen robot distribuye las estadísticas, o sea, la subida de niveles de todo. En estadísticas lo sube parejo para los tres tipos de soldado. Entonces si robot tal vez se quisiera especializar, sería darle full transportador nada más, gente. Y subir mucha vida a las transportadoras nada más, solo concentrarse en transportadoras. Y ahí sería el más fuerte, pero es sacrificar tal vez subir los otros tipos de daño. Es lo que hay. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Lo increíble es que lo que ha hecho de kills. Exacto, crack. Se separó de MC. Sí, los más fuertes fueron a TWA. Robot ya consiguió las 3 hormigas pro de transportadoras. Lo recuerdo que estuvo comprando. Sí, exacto, crack. Lo que me dijo Saúl es lo que me dijo. Ya hasta me estuvo pidiendo consejos de cómo armarme o qué formación yo le recomendaba. Y le di una buena formación, gente. Ahorita es tema de que se pase y cambie las estrellas que tiene. Y listo. Nada más, gente. ¿Cómo estás, Jinson? Bienvenido. Robot lo dijo, dice, si era el caso de cambiaba transportador, dijo Robot. Exacto, gente. Es lo que hay. Si se enfrentan otra vez a Blue Ant, van a ver al buen robot con la formación full transportadora, gente. Un insecto nivel 100, el nuevo de transportadoras nivel 100. Y que va a estar muy bien. ¿Algún consejo para ir a la selva? Lo único que te puedo recomendar en ese evento es que sean activos y se coordinen muy bien en los horarios de pelea. Nada más. Con eso ya ganan. El problema de los eventos de la selva, gente, es que si no están las 3 alianzas que les tocó en ese versus la otra para presionar, es muy difícil de que puedan seguir avanzando, gente. Es muy complicado. Necesitan sí o sí estar la gran mayoría de los aliados en ese momento para atacar al mismo tiempo. Y así pues puedan agotar mucho más fácil el enemigo. Porque hay muchas veces de que si solo lucha 1 versus 3 o 2 versus 3, gente, se dificulta mucho ganar los eventos. Entonces necesitas más que todo buena suerte en el emparejamiento, diría. Y si lo bueno de guardianas es que no matan muchas hormigas, solo aguantan el siguiente ataque y siguen y siguen. Exacto, Ayori. O sea, no te desgasta tanto como ser otro tipo de soldado. Por ejemplo, si tú eres arqueros, vaya Dios, gente, los arqueros sí tienes que gastar mucho. En transportadoras sí se nota mucho. O sea, las transportadoras no matan tanto como las arqueras. Las transportadoras sí aguantan bastante y eso. Y no tendrías que curar mucho, pero igual sigues curando mucho. En cambio, si usas full guardianas, gente, te recuperas muy rápido y puedes aguantar muchas batallas, porque a la final el que tenga más hormigas hasta el final de las batallas en los reportes son los que ganan. Ustedes ya saben. Dice, yo estoy en la isla, Ants Pants está en el emparejamiento. Te tocó contra él. Ay, ya. ¿Y qué tal su alianza? ¿Tal vez viste algún emparejamiento bueno? Más o menos para que nos cuente el BMBA. Ahorita viendo el panorama, gente, veo que TPX se le está dificultando defender esta torre. Ahorita el LAD está presionando bien. Por acá WW también está como que dominando cierto tiempo. Se está dificultando a TPX defender esta zona. Es claro porque aquí gastan más hongos y no le están metiendo la seriedad que debe ser. Aquí es donde vamos a ver lo decisivo, gente. Hasta que llegue aquí va a ser la siguiente semana. Espero que la siguiente semana ya mejore la situación en mi país y sea mucho más favorable para traer las transmisiones bien, gente. ¿Cómo está Cero? Bienvenido. ¿Qué tal van las peleas? Van muy bien. Me impresiona mucho
Me impresiona mucho. TPX está aguantando bien. Es que 2 versus 1 también, ¿no? Está defendiendo bien. Ok, acá logramos sacar a muchos. Listo, W o W presionando. Acá estamos con LAD presionando también. Pero, bueno, hay tiempo. Queremos. Listo, gente. Queremos. ¿Cuánto tiempo me queda? Un ataque más y me voy, gente, para dejarlo en 10%. Y seguimos con la tercera unidad. Volviste a empezar en el 1350. Vaya, quisiste experimentar en esos servidores pay to wins. Tony, ¿dónde vives? ¿Es casa propia o alquiler? Es alquiler, crack. Lastimosamente tuve que irme de donde vivía, crack. Ahorita estoy en la capital. Tuve que aventurarme más que todo por los horarios, porque donde yo vivía eran mucho más extremos, te diría. El buen Maya, que crack, renovando esa membresía, gracias por el apoyo. Y su alianza se llama DIS, son los más fuertes del emparejamiento. La sorpresa es una ballena del 843, que le está ganando a las... Uy, ay, ay, entiendo. Que están asomando muchos fuertes, gente. Tony, la mejor formación para derrotar a Blue Ant puede ser Legercy, Coloratus y Rimosos. O Enterrador Cristal Rimosos. No, crack. La mejor formación para vencer eso es... Es que estamos hablando de ballenas, Dinamai, así que puedes incluir las hormigas pay to win. En transportadoras, sin duda tienes que usar de primera línea esta. Esta es mucho mejor que Legercy, crack. ¿Vale? Tú me estás mostrando más que todo una formación free to play. Esta es mucho mejor que Legercy, crack. Es la mejor melee de pay to win que hay. Esta próximamente le van a sacar despertar y va a romper mucho el meta. Contra las guardianas va a ser muy fuerte esta. El meta sería esta, la Coloratus y la Rimosus. Ese sería el meta. Y la Rimosus, esas 3 hormigas. Ya no le metas la Cristal que ni enterradora, eso ya no. Para este meta que vamos de full evasión y esquiva ya no va el tema de enterrador. Ya no va, ya no va. ¿Cómo estás, Keylor? El buen Keylor, bienvenido, crack. A ver, listo. Vale. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ah, esta es nuestra torre. Listo. Vale, déjame ver qué dice. Vale, vale. Ah, ok. Vamos a defender ahorita la torre nuestra. Vale, vale. Van a hacer agrupaciones primero. No entré en esa. No hay problema. Vamos a tener que acelerar esto. Y listo, gente. Tony, dile al casero que ponga paneles solares y para que puedan ser más cómodos los directos. Ya estuve averiguando, gente, los de los paneles solares. Está bien caro. Yo quise ponerme, gente, más que todo para yo llevarme y tenerlo a donde viva. Y está caro el tema de los paneles. Más o menos, yo hice una cotización, gente, porque ya es cosa seria esto. Me salía más o menos en $7,000 más o menos, gente, por el tema del consumo de energética que tengo en mi casa. Bueno, en donde estoy viviendo ahorita. Más o menos eso es lo que consumo. Son $7,000 en inversión, gente. ¿Ya viste el despertar? Sí, crack. Es muy buena para PvP. Dice, entonces Robot tendrá la unidad transportados con el efecto del Ultra Instinto. Será épico. Sí, va a tener full esquivar. O sea, contra esas guardianas ya le aguanta ya. Con el insecto nivel 100. Y mira, el nuevo insecto tiene 2 efectos negativos nuevos. Que son muchos efectos negativos. O sea, las guardianas sí te pueden controlar, pero no tienen para quitarse efectos negativos. Lo que sí tienen las arqueras en su momento. Entonces, contra eso sí las guardianas van a sufrir un poco, les diría. Sufrir un poco. Bueno, déjame entrar aquí. Voy a ayudar aquí en tiempo de construcción para que vaya muy bien. Vamos muy bien. Sí, gente, el tema de los paneles es carito. O sea, imagina, si hablo con el casero, le digo, mira, hablando de esto, para ver si yo ponía la mitad y él la mitad dijo que no le alcanzaba. Entonces es complicado, ¿no? Dice, buenas noches, Tony. Ya de nuevo por aquí. Estuve muy ocupado en el trabajo. Ya veo, y en el hogar con la familia. Como siempre, un saludo. Dale, crack. Y éxitos en todo. Y gracias por el apoyo y por estar por acá, crack. Y la Maya que te ayude con 6.500, dice por acá. Verán, sí tengo, yo les diría sí tengo, pero es gastarme casi muchos ahorros en eso, les digo. Mucho en eso. Ya gasté una fuerte cantidad en el tema de que estoy ensamblando mi nueva PC, gente. Y estoy consiguiendo una buena silla gamer, gente. Ya se viene una actualización del setup y todo eso. Y me gasté un buen dinero ahí también, gente. Entonces, como yo sí cuido un poco el tema de
quedarme con algo porque quién sabe, un tema de crisis en mi país se vaya a complicar y vaya a tener que después migrar a otro país o algo así, porque hay posibilidades, gente. O sea, siempre hay que estar preparado. Entonces, si es que no mejorara esta situación, ahí sí se complica todo, gente. Dice presumido, dice por acá. Bueno, les digo porque este tema de la actualización de setup, les dije a inicios de este año, pero yo les dije este año sí o sí sale la nueva setup, gente. Sale, de que sí sale, porque no voy a retrasar tanto esto. Y sin duda me va a ayudar. Ahora, esta silla, gente, va a quedar para el recuerdo, porque esta silla fue desde los inicios que hice transmisiones. Fernando, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. El buen Michael, bienvenido. Dice una silla de oficina ergonómica, de sirve más que la gamer. Son más... sí, te diría 0. Solo que la gamer que voy a conseguirme es ergonómica. Entonces es un poquito más cara. Por eso es que me traté de conseguir una así. Obviamente, mira, una silla gamer así ergonómica buena, ponle unos $500 más o menos está. Ya con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Por acá. Obviamente es más barata las de oficina y todo eso. Pero gente, ya saben, la silla gamer para cualquier persona que hace streaming o algo así, le hace ilusión también. Ni modo. Migra a Estados Unidos, es el plan, crack. Es el plan. Solo que allá es un poquito más caro todo, ¿no? Y me iría solo, gente. O sea, el tema es irse solo ya. Es irse solito. Pero no me voy a ir si es que no empeora la situación aquí donde estoy viviendo. Si es que ya fuera al extremo donde prácticamente el tema de la luz ya no da para más, ahí sí me toca ir porque necesito yo la luz eléctrica para poder por lo menos acomodarme en los trabajos, gente. Dice, aquí en Perú las sillas gamers están en 600, 800 y con luces LED. Bueno, luces LED, gente, no me interesa. Con tal que sea buena y cómoda, bien, no hay más. No te vas solo, tienes el gato. Sí, gente, pero a mi gatito no lo voy a llevar porque lo voy a estresar demasiado. Imagínate. No sé si me permitan llevar a mi gato dentro del asiento y no creo que me lo permitan. Va a ir ahí en un lugar donde tal vez no vaya a estar tan cómodo que digamos y no lo va a pasar tan bien que digamos. Dice, allí ganarás el doble de un trabajo. Puede ser, te diría. Solo que mira, ahora, si voy a trabajar doble turno, o sea, trabajar en lo que estoy haciendo ahora y conseguir otro trabajo, obviamente voy a ganar más, ¿no? Pero es sacrificarme más. Entonces, diferente, ¿no? Mira los de CZ aliados tan malos, dice por acá. ¿Qué es eso, gente? Miren los aliados de CZ. Muy poquitos. 4 jugadores, gente. Tal vez no sea el horario de ellos. Mira por acá, gente. No hay nada, gente. Bueno. Me hizo reír esta parte, por lo menos. Mira los jugadores de TML, por lo menos hay varios. Y mira, aquí 4, como suelen decir por acá, 4 pelagatos, gente. Mira por acá. Sí, atrás del avión. Es que eso es lo complicado, gente. Prefiero que se quede aquí y lo cuiden bien. ¿Cómo estás, Jordi? Bienvenido. Dice, mi primo llegó a Estados Unidos. Hoy le dije que me ayude con... Pero Jinson, más bien trabaja tú. No pidas dinero, mejor trabaja. Créeme que eso te ayudará más. Bueno, los amarillos tampoco son muchos. Bueno, también, ¿no? Pero es mucho más que 4, crack. Es cierto. A ver, entro por acá, déjame... Ok. Más bien están dando prioridad aquí, déjame... De refuerzo. 7.5 y estamos bien. Por acá el buen Naret dice, nunca estás solo, bro. Para eso estamos los que te apoyamos. Ya sabes, bro. Dale, Naret. Miren, el buen Naret, sinceramente... Ha sido un crack. Ha sido un crack. Más que todo, crack, un buen amigo, gente. Sin duda aquí, con este tema de transmisiones y eso con la comunidad, sí te topas con buenas gente, gente. Si uno es ballena, puede barrerlos a todos. Exacto, gente. Solo 4. Miren, no han llegado más. Yo pensé que ya iban a llegar más, pero no han llegado. Ah, ya. Espero que esto, gente, sea que no tienen buen horario para ayudar. Si es que van a permanecer muy pocos jugadores durante el evento, lo que transcursa de este evento, gente, sí lo veo un poco complicado. Tony, un random en el juego me dijo que este no es para niños. No es para niños. Tal vez sí tenga razón. O sea, para cierta cantidad de edad,
Diría que para jugadores de 16 años en adelante es este tipo de juegos. Lo que pasa es que, no sé, un niño, mira, le gusta algo y puede robarle al papá, no sé, la tarjeta para comprarse algo. O, no sé, alguien por ahí en el chat, porque hay gente mala, se aproveche del niño o le diga que le pase la tarjeta o algo así. Entonces, complicado. ¿Hay alguna ballena fuerte ahí? Claro que sí, crack. El buen Cats es el más fuerte de este grupo. Hasta donde sabemos ahorita. Dice, no es para niños pobres. Ah, bueno, en ese caso sí. ¿Cómo estás, Demi? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar acá. Tengo 13 años y no le doy nada. En esa parte, Jinso, bien controlado, muy bien, muy bien. Obviamente hay jugadores, niños que juegan este tipo de juegos tranquilamente, eso sí. Les gusta a algunos la estrategia. Pero sí, cuídense mucho, más que todo si son niños. Dice, Z, dice, siempre han sido así. Si te emparejan con ellos, olvida tener ayuda de esa alianza. Además de que son muy mal educados. ¿En serio? No me digas eso. O sea, prácticamente vamos a ver así jugadores de este tipo con ellos. Ay, gente. Yo no sé por qué ellos entran en este tipo de agrupamientos. No debería ser así. Ahí sí ya me dice mala onda. ¿Te vas a mudar? Bueno, y como muchos ya saben, hace poco, prácticamente a inicios de este mes, me mudé a la capital. Y más que todo por el tema de la luz, porque donde yo vivía, gente, había muchos más cortes. Y sin más, no había ni agua, gente. Entonces me mudé aquí a la capital. El tema del agua se solucionó, pero el tema de la energía, obviamente mucho menos que antes, sí, pero nos siguen cortando ahí un poco más extenso. Como les dije, si sigue así esto, sí va a tocar migrar ya, gente. Dice, lo que yo pienso es que los niños se aburren demasiado rápido. Puedes tener un punto a favor a eso. Más bien ahora como que ya no se esfuerzan mucho, ¿no? Vale, déjame ver cuántos están aquí. Vale. Vamos a mantener un tiempo en la construcción de la torre. Esto está muy bueno. Vamos a mantener un poco la construcción de la torre. Luego que esté un cierto o buen porcentaje, vamos y derrotamos a TPX. Es lo que se suele hacer en este tipo. Migra a Venezuela, Tony. No, crack. Ahí creo que está la situación parecida. Creo que en Sudamérica, hasta donde entendí, la sequía está afectando a todo Sudamérica. Entonces, como se está afectando mucho eso, hay ciertos países donde no se dificulta tanto porque sus fuentes de energía no son de hidroeléctricas. Lo malo que aquí en Ecuador, gente, creo que el 80% de la obtención de energía eléctrica es de hidroeléctricas. Entonces, la sequía sí nos afectó a nosotros. En cambio, los otros países creo que están mejor preparados. Creo que las fuentes de ellos son de otras fuentes naturales. No estoy muy enterado de eso. Entonces, ahorita como que el país ya va a tomar casos en ello. Dice, una pregunta, Tony. LOB, ¿a dónde va a ir? ¿Va al lado o la selva? La selva, crack. Van a ir a la selva. Dice, yo me puedo aburrir, por eso empecé de nuevo y borré la antigua cuenta. Ya veo. Es lo común. Acá en Chile hace poco nos inundamos. Imagínate, en Chile hay buena, mira, no les afecta tanto la sequía, imagínate eso. Sí, aquí en Colombia, en la capital Bogotá, sí están en racionamiento de agua. No tardan en quitar la luz igual. Esperemos que mejore la situación porque, mira, si Ecuador le afecta, a Perú y Colombia les afecta igual. Porque nosotros estamos conectados, ahí somos muy vecinos. Entonces es natural. Ahora sí estamos medios en problema. Veamos cómo va el transcurso. Se supone que en noviembre ya estaría terminando un poco el tema de la sequía. Ya estaría terminándose. Octubre, para noviembre. O sea, finales de octubre, inicios de noviembre ya vienen las lluvias. Y sería ya que mejore todo. Dice, México solo se va a la luz cuando caen truenos, pero muy raro, dice. Que dure más de 30 minutos sin luz. Nunca me ha tocado estar sin luz más de 3 horas. Vaya, qué envidia. Ahí sí te diría envidia. Mira, con todo lo decirles, nosotros teníamos cortes de luz de 8 horas distribuidos. A veces en la madrugada, en la noche y así. Para que no afecte tanto al tema del sistema laboral y eso que ustedes ya saben. Ahora van a extender de 8 a 14 horas, gente. O sea, si te das cuenta, es mucho. Van a quitar 7 horas en la mañana o 7 en la madrugada y así. Pero que cumple las 14 horas. Ni modo, gente. Me tocó vivir esto. Para la siguiente, gente, ya voy a estar preparado. Si esto mejora, ya me voy a preparar muy bien. Porque yo sé que esto es el inicio nada más. Es el inicio de todo. Entonces hay que prepararse nada más.
Aquí en Perú tenemos luz las 24 horas, pero la delincuencia aquí en Ecuador ya disminuyó, te diría, pero todavía seguimos con eso. El tema de la batalla con el gobierno, con los grupos delincuentes y ese tipo de cosas, sí ha mejorado ya, pero nos afectó la luz, imagínate. Dice, sé que no es el tema, pero ¿cómo hacen para la refrigeración de productos frescos? Te diría, mira, se compra para solo cocinar el día y no ponemos nada a congelar. Es que ahí es lo que toca. Por ejemplo, si en tu familia comen, no sé, una mitad de pollo, un pollo entero, solo hacen eso para distribuir las 3 comidas al día y listo. No hay más. Obviamente, si tú no cocinas tu comida, por ejemplo, si tú vas a otro lugar, si hay luz. No es como decirte, en todo Ecuador se va al mismo tiempo la luz, no. Es como decirte, en ciertas zonas se va a cierto tiempo y en otros en cierto tiempo. Por ejemplo, aquí hay luz y en otro lugar ya no hay luz. Entonces, en ese tema, puedes que te vayas a comer en un lugar donde haya luz y vuelvas a tu casa y te cocines algo donde sí hay luz. Pero si no comieras en tu casa está bien porque ya comes fuera, ¿no? Pero si preparas las comidas en tu casa, así como te digo, ahí sí racionan. Si es mitad de pollo para 3 comidas al día, es lo que hay. Ya no puedes congelar nada ya. Katz está en tu torre, ¿en serio? Déjame ver. Ay. Cierto. Con él está tanqueándose mucho. Sí, están tanqueándose mucho. Veamos si logran sacar a ellos. Ahí vamos a tope. Dice, acá en México hubo cortes por oleadas de calor. Tenían que desconectar los entiendo. En Cuba hubo un paro de electricidad durante 54 horas en muchos lugares. Hasta ese punto no. Ahorita estamos en 14. Espero que no se extienda tanto. Esperemos que no se extienda tanto. Vamos. Que llegue esta agrupación. Veamos si arman otra para entrar a agrupar. Acá en México sufrimos de sequía hace unos meses. Lo bueno, no sufrimos de apagones. Creo que sí hubo, pero muy pocos, en pocas partes. Ahora hay muchos huracanes. Bueno, en tema de huracanes, no sé, por acá no ha sucedido. Ah, me sacó Katz, gente. El buen Katz me sacó, gente. Es que el buen Katz, gente, te saca de cualquier formación. Entiendo. En Cuba va hasta 16 horas en un día normal. Ahí es mucho, gente. Es que mira, te das cuenta, el día dura 24 horas. Se supone que tienes 12 horas para hacer tus actividades diarias, ¿no? Imagínate, a nosotros nos quitan 14. Y es más de las 12 que comúnmente es. Les digo la mitad porque 8 horas son para dormir y las otras más para comer, que ya es diferentes cosas que tú haces, ¿no? Entonces son 2 horas productivas de tu vida. Entonces te quitan 14, gente, es complicado del tema de la luz. La mando así nada más. Están atacando a la torre. Ay. Listo. Yo pensé que iban a agrupar aquí. Listo. Vale. Me había pasado. A ver, ahorita ya tenemos 16, 14. Ya me voy a pasar a esta de acá para seguir gastando energía. ¿Cómo estás, Scott? Bienvenido, crack. No, gente, yo sí les diría a los que viven en Cuba, sí la pasan ahí complicado también. Por eso es que un país a veces no progresa por ese tipo de cosas. Es que imagínate, lo único que te toca es bien comprar una planta que funcione a gasolina, o bien paneles solares o algo así. Pero paneles solares es un poco costoso, gente. Les diría así. Miren, me han traído pizza, voy a comer un poquito, pero... Bien. Estamos dominando esta torre. A ver, lo que veo aquí, gente, es que... voy a poner más al tanto a Katz. Bueno, Katz me parece que ya va a atacar esta torre. Listo, es lo que parecía. Claro. Katz va a atacar esta torre para sacarnos. Ahí salimos. Es pizza con piña, no es la clásica, gente, la de pepperoni. ¿A algunos sí les gusta la pizza con piña? Creo que le dicen hawaiana. Aquí donde vivo le dicen así. Dice, aquí en Cuba no solo quitan la electricidad, aquí quitan toda. Bueno, disculpen si me río, ¿no? Ya que estamos ahí jugando un poco. No, pero ese tipo de cosas son serios, ¿no? Dice, ¿cuántas kills tiene esa cuenta? Esta de aquí. Déjame ver dónde estoy ubicado.
Tienes casi 6G. Dice, es pizza con luz, no, crack. Aquí la luz se va a 2 segundos, dice por acá. Qué bueno fuera eso, ¿no? Déjame acelero esto. Probemos aquí. Bien. Van a armar agrupación. Vamos a unirnos a esto. Porque dice, dudo mucho que pueda ser huracán porque tenemos como defensa con las cordilleras. Claro, acá también compartimos esa parte de la cordillera de los Andes. Lo que sí no se salva si fuera zona costera, tema de inundaciones, huracanes y ese tipo de cosas, sí son un poco más cercanas. Diría el tema de zona costa, ¿no? Dice, no hay dinero para comprar esas cosas, son salarios tan bajos. Es lo que digo, ¿no? Yo sí diría en Cuba sí está complicado. Dice, ven a México, aquí no sufrimos de nada de cortes. A México, gente. No sería tan mal ideal, también les diría. Dice Tranqui Tony, dice, el cubano suele reírse de sus problemas para amortizar el golpe. Ya es costumbre, entiendo. Eso es bueno, les diría. Eso es bueno, que todo lo tomen con buena actitud. Porque no hay más, o sea, este tipo de cosas, gente, yo les diría, yo me pondría a frustrar y me pondría ahí a denunciar cualquier cosa, o sea, a armar problemas, pero no saco nada con eso. Más bien hay que sacar soluciones, no hay más. Por ejemplo, si Ecuador sigue con esto y el gobierno no hace nada para solucionarlo, pues ni modo, hay que emigrar, no hay de otra. Es así, es así. ¿Cómo van las 4 de acá abajo? Siguen las mismas 4, gente. ¿Y qué van a hacer, gente? Estas 4 no van a hacer nada contra este grupo, gente, porque por número van a ganar. Mira estos 4. No van a hacer nada con esta torre. Esta torre se construye free, gente. Prácticamente estos de CZA van a salir. No van a poder defender, van a destruir fácil esta torre. Y aquí ya cambiaría el panorama, ya sería 2 versus 2, donde ya la alianza de TML ya ayudaría a la alianza de TPX. Dice, ¿a dónde migrarías y por qué ahí? Miren, la mejor solución sería irse a United States, como ustedes ya saben, Estados Unidos. Sería la mejor opción. Por mi trabajo me conviene también, ya que yo trabajo a distancia y ahí es donde está la central. Solo que sería dominar el idioma y ese tipo de cosas, ¿no? Y se ganaría un poquito más, pero aún así todo, aunque te vayas a ese lugar, o sea, Estados Unidos, todo es más caro. Así como ganas, tienes que gastar. Es lo normal, ¿no? Pero la situación es que ahí no se te va a ir nunca la luz. Y no se te va a ir el agua. Que son las 2 cosas más esenciales en este mundo que vivimos. Que es toda full tecnología, gente. Déjenme me cambio acá. Listo. Se va a mandar. Listo, gente. Estamos bien. Pone aquí una silla gamer cuesta 200 en los chinos. No tienes que comprar por internet. Es que sería comprar algo bueno, gente. O sea, yo siempre he sido de los que compras algo bueno para que te dure bastante tiempo. Ese es el tema. ¿Tienes pasaporte para USA? Les diría por el trabajo, creo que sí me lo darían. Esos 4 tienen el orgullo bien alterado, literal, ¿no? Prácticamente son 4 ahí a tope. Vamos a ver, ahí estamos entrando bien. O sea, por el trabajo me lo podrían dar, les diría. Pero no quiero irme hasta ver si es que aquí mismo no va bien. Si no, me quedaría normalmente, gente. Porque acá es más tranquilo. O sea, si tú te vas a vivir a ciudad, es diferente que vivir en un lugar donde es todavía campo. No hay tanto en ciudad así. Sí hay diferencias, es más tranquilo, ¿no? 3x2, déjame ver. Cierto, los naranjas están avanzando por acá. Cierto, tienes razón. Sería 3 versus 2. Ahí sí se las complica. Esta zona la van a presionar bien. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Todavía hay tiempo. 4 horas, 5 horas todavía de lucha. Vamos a acelerar esto.
Vamos a entrar a otra agrupación. Listo. Ahí vamos a top. Pero tienes 4 leones o 20 ovejas, dice por acá. Bueno, también no. Tony, yo tengo una silla Herman Miller, dice. Sí son bien caras, pero es una maravilla. Nunca más queda incómodo. Claro, es que ese es el tema. Si inviertes en algo bueno, más que todo es por la espalda y este tipo de cosas, les diría, vale la pena. Nunca va a ser algo caro si es para ti y por tu salud. Estás invirtiendo en ti. Entonces en eso no es nada caro. Dice, ya son como 5 eventos que los veo así de troll, dice. Con 5 activos siempre. Ay no, gente. Si van a estar manteniéndose en el evento así, me va a dar chiste. Me van a conocer. Ahí es donde, por ejemplo, en este tipo de transmisiones que nosotros solemos hacer, los que se comportan así ya son fichados. Así que ni modo. Ellos se ganan la reputación. ¿Cómo va la pelea? Va muy bien. Les diría, como ahorita está 2 versus 1 contra TPX, pues TPX se está defendiendo bien. Está que hay que tambalea en ciertas situaciones, pero por lo demás va bien, crack. Ahorita como el buen Cats se está apareciendo, está presionando bien. Ya la defensa es mucho más amplia para ellos. Acá están los pelagatos, gente. Miren, ya terminaron de construir. Ahorita van a destruir esta torre y esta de seguidito, les diría. No creo que ellos vayan a poder defender contra este grupo. Se les va a hacer muy difícil. Tony, para no ser manco, cambió la silla por el avispón, dice por acá. Bueno, sí les diría, mira, una buena silla, ustedes ya saben lo que cuesta. Sí es buena, ¿no? Por lo normal. Por lo normal. ¿Cómo van las muertes? Ahorita les muestro. Sin duda el buen robot debe haber subido ya. El buen Cats ya lideró. El buen Cats, no, el buen Cats ya lideró el top. En un ratito que estuve ya tiene el medio G de kills, gente. Claro, gente, es que Cats es mucho. Baby Boss también ha estado aquí, miren. Bueno, él estaba más apoyando hasta que llegó Cats. Lo raro, ¿saben qué es esto? Mire el honor. Cats no está en el top de honor. Ni siquiera creo que está ni dentro de los top 100, verán. Déjenme analizar bien. Está el top 11. Top 20. El top 30 tampoco está. El top 40. Miren eso. Top 50. Top 60. Prácticamente el buen Cat no está. O sea, tal vez no está tomando nodos prácticamente. Ahí es donde tú ves. Qué raro, ¿no? Qué raro, les diría. Se los dije, dice, cuando empiezan las batallas Cats aparece como... Así es, ayer no estuvo Cat luchando. Ahorita ya apareció para dar apoyo a su alianza, como ya estamos viendo. Pero de ahí no estaba. De ahí no estaba, crack. Voy a mandar refuerzo aquí. ¿Dónde el refuerzo? Vale, por lo menos aguanto un ataque de estos titanes de las alianzas de TPX. Hay mucho fuerte en TPX sin duda. Tony, ese Dark Lord se ve que es fuerte. Subió muy rápido igual que Cats en kills. Por eso te digo, sorprende, ¿no? Ya se van dando cuenta también. Sin duda, miren, Dark Lord es el más fuerte de la alianza de WWE. Ahí se nota. Tema de actividad es amplia también. Miren, hay bastantes jugadores. Eso sí. Es increíble más bien que yo tenga kills. Tienes razón, Arnaldo. En este tipo de enfrentamientos con alianzas súper fuertes, o sea, que tienen jugadores muy fuertes, que invierten mucho dinero. Sin duda, difícil hacer kills. Ese sí es muy cierto. Voy a revisar mi cuenta. Empecé de 3 días. Ya voy nivel 13. Dale, Jisoo. Ya sabes que cuando empiezan las cuentas, apenas necesites algo para volver a construir, entra y vuelve a construir, sin duda. Cada vez que puedas. Pronto tendré mi insecto y ahí sí me pongo bien. Ahí sí ya, en tema de PvP contra mí, ahí sí me vas a ganar easy ya. Ahí sí me vas a ganar easy. ¿Has visto un insecto morado nivel 100? No.
No he visto un morado a nivel 100. No sé si se gasten menos recursos en eso. Pero no he visto un morado. Tal vez dentro de un futuro no muy lejano veamos tipo de cosas así. Porque los más ballenas del juego van a... No sé si van a empezar a invertir en eso. Hola Tony, ¿crees que esta vez pongan insecto a mitad de precio? En el próximo evento... ¿qué les puedo decir, gente? En el próximo evento que metan... Cuando vayan a ofrecer la skin. Claro, miren. Al reinicio... Este skin van a meter. Prácticamente sería mañana al reinicio. Viene evento para sacar este skin, gente. En este evento... para sacar algo a mitad de precio. No lo sé, crack. No estoy muy seguro si van a ofrecer algo a mitad de precio. Es que puede que metan un evento donde ofrezcan así como el evento de los dados, que en $5 te dan 40 dados. Si meten algo parecido en el próximo evento, no habría insecto a mitad de precio. Porque eso significaría sacarse el insecto en menos de tal vez de $150. Tal vez en $100 te podría sacar el insecto fácil. Dice, ¿a dónde va Cole? ¿A la jungla? Donkey, Cole va a la jungla. La jungla, a la vasta jungla. ¿Cómo estás, Unga? Bienvenido. Yo creo poner un insecto morado en el 100 es un gasto inútil. Sí. No te da beneficios. Mejor tenerlos en el insecto principal. Claro que sí. Lo más lógico. No creo que esté tomando esta isla tan en serio. Dice, solo quiere jugar ya que la isla no es tan difícil para él. Claro. Mira. Bueno, es cierto esto. Yo les digo, todavía TPX no lo está tomando en serio. Bueno, les diría en esta zona porque aquí tiene beneficio el campamento azul. Yo les diría, aquí es donde sí vamos a ver si realmente TPX quiere presionar y ganar el evento. Porque aquí es donde se decide todo, ¿no? Ya saben que este evento es Barrenland. ¿Cómo estás? Buenas noches, Adrián, y bienvenido. Espero que te la pases muy bien. Les diría que el panorama que estamos notando es que va todo bien, ¿no? Va todo bien. Voy a entrar aquí, refuerzo rápido. Vamos ahí de refuerzos. Listo, gente. Vamos ahí. Dice, espero que tú y tu familia estén bien, amigo. Te diría gracias a Dios. Salud. Estamos bien. Estamos muy bien. Lo único que nos está perjudicando es la luz eléctrica, nada más. Por lo demás, bien. Igualmente espero que tu familia y tú estén súper bien, crack. Y gracias por preguntar. Dice, yo igual que Tepeques prefería ir a la selva. Es que no había... No sé por qué no fueron. Extraño, ¿no? Tal vez quisieron descansar un evento. Porque a veces... ciertos eventos son desgastantes, ¿no? Imagínate... No creo que aguantes cada vez que vayas al evento. Si te toca horarios donde sean de madrugada, se te complica, ¿no? Y no duermes bien y así. Entonces a veces puede ser un tipo de descanso también. Bueno, ahorita les digo así nada más. Tal vez TPX no está yendo en serio aquí. Porque aquí, ya saben, bonificación es más para el azul. Lo que sí está ganando es puntos de competencia TPX. Tal vez asegurando si es que en un futuro no puedan asegurar influencia de alianza si es que no toman buenas estructuras. O quedaran empatados, puede que sea la situación. Que en tema de nivel de fuerza, los dos campamentos queden igualitos. Y ahí es donde el puntos de competencia sería la diferencia. Dice, la luz parece algo complicado para algunos países. Espero verte blogueando en USA, dice por acá el buen Adrián. ¿Quién sabe, no? A la final no sabes qué pueda deparar tu destino. Es así lo normal. Dice, felizmente estoy en la selva y nos emparejan. Ok. Bueno, está bien. Dice, en 2 horas llega la mejor hora para nuestra alianza. Cómprate el generador. Va a tocar, les diría. O sea, así con generador a tope y listo. Estamos bien por ahora, gente. Hay generadores silenciosos muy buenos. Va a tocar comprar. No hay de otra, gente. Es que, mira, Arnaldo, estoy viendo si mismo aquí el tema de en mi país.
Porque prefería más bien no gastar un generador y más bien gastar todo en pasajes para ir a otro lugar ya. Sería lo más favorable. Dice, sí, no lo están tomando en serio. Dice, están luchando por ganar la isla. Pero no están al 100%. Tal vez están conteniendo para la próxima isla. También, es cierto. Pueden que estén guardando recursos. Porque ustedes saben que el evento solo te devuelve el 70%. ¿Puedes entrar a USA? Sí, crack. Sería decisión nada más. Ponerse ahí a tope. Ponerse ahí a tope nada más. Porque un generador cuesta un bueno en 750. Ahora imagínate. Dice, yo he visto en TikTok que han inventado generadores que usan resortes como fuerza de rotación. No sé, no creo que sea cierto eso. Creo que es falso eso. Pues dale para allá, dice por acá. Claro, mira, podría irme, pero como muchos ya saben, estar con la familia es mucho mejor. A veces arriesgarte, irte así solo, pasar solo y así, pues bien puedes ganar dinero, pero yo les diría, si es que tienes la oportunidad de pasar más tiempo con tu familia, mejor pasa con tu familia, porque solo somos seres pasajeros, gente. Y a veces el dinero no es lo todo. Entonces si puedes pasar y tienes la opción de quedarte con la familia, mucho mejor. Es mucho mejor. Vale más la familia. Pero de ahí, si en caso extremo sí o sí hay que ir, ahí ya no toca. Ya las circunstancias te obligan. Ahí sí es otro tipo de cosa. Pero si hubiera la oportunidad y mejora las cosas, sí, mejor quédate. Es lo mejor. La familia es mucho mejor. Siempre las experiencias con ellas no se van a compensar. O sea, al final, el juicio del reloj, gente, corre y no hay cómo retroceder a ello. A ver si agrupan. Esperemos que llegue esta agrupación y entramos. Mando tropas, ahorita entro. Ahorita entro. Ahí estoy. Ahorita nos estás presionando muy bien el buen Cats. Esa formación de él sí está brutal. A ver por acá. Dice el buen Arnaldo, en 2 horas ya llega el refuerzo. Está muy bien. En 2 horas ya llega el refuerzo, eso me gusta. Si llega mejor activación en 2 horas, bien. Eso quiere decir que ya hay TPX. Ahorita ya los desgastamos bien. Tony, mejor migra a Perú, dice, la economía es más estable. Perú. Somos vecinos, para allá no se me complicaría, le diré. Dice, porque a ese se duerme se va a trabajar, dice. Habla del buen Cats. Quisiera ver las stats de Dark Lord. ¿Será que tal vez la pedimos por acá y nos dé? Porque por acá, mira, el buen Dark Lord sin duda comenta. 33G de kills. Sin duda es fuerte. Dice, Estados Unidos no es para todos. Dice, uno sufre demasiado. No es cuestiones económicas, sino psicológicas y entre otras cosas. Muchos no aguantan empezar de cero, no es para todos. Diría que sí. Y miren, eso me imagino que lo habla Nared por experiencia. Mire, a menos que tuvieras familia en ese lugar, o tal vez un lugar asegurado donde tú puedas vivir bien, y un trabajo donde te puedan aceptar, y eso, God. Es God. Pero 1000 veces, gente, si pueden estar con la familia y pueden vivir bien y trabajar normalmente, háganlo sin problema, no hay más. La familia siempre es mucho mejor estar con ella. Porque imagínate, si tú te vas solo, lejos, si es complicado empezar de cero, eso es cierto. Eso es cierto, como dice el buen, y no es para todos. Es cierto, y no es para todos. No es para todos. Y el buen Nare debe hablar por experiencia, claro que sí. Tony, una pregunta. ¿Por qué en mi servidor no salió el Barren, solo isla? Y una vez que nos inscribimos a ella, solo salió el Barren por 2 días de poderse inscribir. Y si te diría que eso pasó hace mucho también en estos servidores en los que estamos. No sé por qué lo hacen, tal vez por tema de enfriamiento o algo así. No sé, no te sabría decir. Y miren, irse a Perú, el tema de gastronomía, si quieres ir a comer rico, hasta donde yo sé,
tienen una muy buena gastronomía. En Ecuador yo tampoco te voy a decir el tema de que comes bien y comes barato y rico, gente. O sea, si te vas a Estados Unidos, el tema de la comida, si quieres comer algo rico, es caro. O sea, el tema de alimentación, hasta donde me han dicho, en Estados Unidos sí es caro. Ahora, si te vienes a estos países de acá, qué sé yo, Perú, México, no sé, otro tipo de país por acá, comes rico y bien barato. O sea, en alimentación no vas a sufrir tanto. Uy, ya viene por acá la alianza de JRR, ahí ya viene. Ya viene por acá y sí va a ser mayor la presión ya. Entonces en comida es más barato. Diría comer bien, comes bien por acá. Yo creo que para el próximo año sacan 920 y unas hormigas. También hay Ori. Tal vez enero, febrero, no, ¿qué será? Para marzo tal vez el próximo evento ya llega. Sin duda. Es justo como dicen Aretis, comenzar de cero sin el apoyo en el que cuentes normalmente te puede destruir mentalmente. Yo todavía no he sufrido eso, les diría. O sea, estar con la familia sí es un gran apoyo, les diría. Eso es cierto, dice, tema de comida, si no te gusta el sushi, comidas rápidas, sufridas, disfrutar comida, ejemplo, si eres solo fan de comida regional, acá no. Claro. Cada uno se acostumbra a comer lo que quiere, ¿no? La economía es muy fácil, dice por acá. La encontrarás muy fácil, la economía, yo no leo ni bien. Es cierto eso. La comida, gente, por acá la encuentras muy barata y puedes comer bien rico. Ahí miren a Lucas. Viéndolo bien, gente, Lucas se ve bonito en el mapa. Bueno, le voy a hablar a ver si está de acuerdo el buen Naret. Le voy a escribir por WhatsApp al buen Naret para ver si sacamos ahí al buen Lucas. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Más vale tarde que nunca, dicen Gabriel, pero bienvenido, gracias por el apoyo. Déjame ver si están entrando en agrupación. Es que si ataco gente, no sé si yo logre sacar a estos jugadores. Bueno, como queda un día, eso significa que hay muy pocos jugadores ahí dentro. Yo creo que ya no puede sacarlo, déjame ver. ¿Quién está adentro? Ahí está el Cats. Ahí veamos si logramos sacarlo por lo menos para ayudar. Ay, lo vencí, gente. Lo vencí, pero tenía muy pocas hormigas en la unidad. Tenía prácticamente 5000. Por lo menos, gente. Ahí ayudamos algo, Miren, con esas 5000 hormigas de TPX, el daño que nos hace. Mira eso. Prácticamente 2 líneas nos saca de juego. Dice, hablo de Lucas. Verás, el anterior evento de Kumoko creo que ofrecían en los 3 eventos que salieron las 3 cosas. Sáquenme de esa duda, gente. No sé si recuerdan el evento de Kumoko. Ofrecían la skin y la skin de insecto y la apariencia del hormiguero. Y la marcha cuando era al final del evento. En los mismos 3 eventos creo que ofrecían las mismas cosas conforme pasaba el tiempo. No recuerdo muy bien, pero creo que pasaba eso, no estoy muy seguro. Algo así recuerdo del evento de Kumoko. Creo que sí se podía sacar las 3 cosas. Y se puedes comprar todo al final. Todos los eventos en un solo evento. Perfecto, miren, al final se puede sacar. Lidia, la apariencia está chévere. La skin de hormiguero no me parece muy buena. Está ahí muy les diría. La marcha está bien. La marcha sí se ve bonita. La marcha sí se ve bonita, gente. ¿Para qué les puedo decir? La marcha sí se ve chévere. La apariencia de insecto, gente. Se ve bien hasta en el mapa. Ya, ahorita que lo aprecio bien, se ve bonito. Esta no me convence mucho, gente. No tiene tanta animación, les diría. Y de ahí esta sí se ve God, gente. Tiene los tamborcitos. Eso se ve God, gente. Les diría hasta el propio marco que puede sacar free to play. ¿Dónde está esto del marco? Creo que es acá. Hasta este marco que sacas free to play, gente, está bien bonito también. Se lucieron por lo menos en esto. Se ve bonito. De ahí el marco. El pay to win. Esto que podías ver, el marco pay to win. Está. Este sin duda es God también, gente.
Pero este ya estaremos viendo los jugadores de las ballenas, este marco, mañana después del reinicio, porque solo con tener 2 cosas del evento ya estaría sacando el marco. Por acá dice, Smokey sacará todo. Me imagino que sí. Miran, algo curioso. El buen robot, él nunca usa este tipo de marco. Siempre se deja así peladito la imagen que tiene. Pero él sin duda sí se lo suele sacar. Pero déjenme apoyar a la alianza porque si no, bueno, me dice que no ayudo. Ahí estamos bien. Para agrupar aquí. Estamos. Dice, estamos cerca del aniversario. Y al final, Nocturna, creo que va a quedar para 80 fragmentos hasta que pase un buen tiempo, diría. No sé si vayan a regalar esos 20 fragmentos que nos hace falta. Dice, se me antoja más la figura del camaleón. Yo les voy a sacar la skin. Yo siempre prefiero más la skin. Pero si haces bien el evento, tienes la oportunidad de sacar las 2 cosas. ¿Falta dinero en la cuenta, Tony? No, no, Naret. No, Naret. Prácticamente podríamos sacar a Lucas. Pero te diría solo sacar a Lucas más que todo. La marcha no sé. La marcha se ve bien, pero diría que con Lucas estaría bien. Para tener el recuerdo del evento. En la mía sí, dice buen pincho. Dice, a mí sí me gustan, pero como soy free to play... Si tengo que ir por todo lo que... Claro, Ignacio, eso se entiende. Cualquier cosa me manda mensaje. Dale, Nare, no te preocupes. Lucas es lo que hay que sacar. Exacto, con Lucas, gente, se quedan bien. La skin de hormiguero sí no me parece tan agradable, diría así. Ya los ballenas se lo sacan porque ellos necesitan para seguir subiendo la... Ellos necesitan sí o sí para seguir subiendo la experiencia de la estrella, ¿no? Ellos pues... Su reputación mide de ello también. Yo soy free to play, pero los marcos y las skins no los pierdo, dice, son únicos. Exacto. Exacto, gente. Bueno, son exclusivos, así que eso, obligado. A ver, Tepic está avanzando, a ver. Te diría que van ahí, no han avanzado nada. Más bien están frenados en el progreso. Lo que sí vemos es que los aliados de Campamento Rojo sí están avanzando. Ellos sí están avanzando. Yo solo saqué a Lucas, dice por acá. Claro, lo suficiente, gente. Tony, yo no pienso sacar Dynamite. Yo te recomiendo que saques la skin y el marco. Sé que tal vez sea infantil, pero para mí se ven bonitos, te diría. Ahora, porque son exclusivos es los que debes sacar, crack, porque no va a volver a aparecer. Entonces, como es algo exclusivo, te queda como tu representante de un jugador que participó en el evento. Ahora, TPX, viendo esto, gente, sin duda se recuperó en la torre. Y ahorita está avanzando a tope. LAD está peligrando con esta torre. Hola, Tony, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Pochota, ¿tú cómo estás? Dice, ¿estás pensando en mudarte? Yo vivo en California y rento un estudio y me cuesta 1,500 mensual y tengo 2 trabajos. El buen Pochota, 2 trabajos. Ok. ¿Pero vive solo, Pochota? ¿Quieren ver los 4 pelagatos? Déjenme ver. Ya no son 4, son 2 nomás. Pobrecitos. Ya no son 4, son 2 nada más. Dice 1 versus 2 no pueden. Sí, la alianza de TPX es muy superior. Llegó Cats, gente. Mientras estaba dominando el LAD, pero Cats es fuerte. Aquí ya se presiona también. Si perdemos será por CZ, dice por acá. Por ellos. Porque veo que no ayudan, gente. Prácticamente están así, mira eso. 2 nomás.
¿Qué juego es ese? Se llama The Ants Underground Kingdom. Puedes buscarlo en la Play Store o si manejas iOS en la App Store. Dice, por acá también tengo 2 trabajos, dice. No lo recomiendo a no ser que de verdad estés muy necesitado. Al final tienes dinero pero no tiempo. Exacto, ese es el tema, ¿no? El tiempo. Está bueno el despertar de la bala. No entiendo bien el efecto principal. Está muy bueno para PvP nada más, Scott. Te diría para jugadores nuevos que van empezando. Siendo arquero y transportador, mejor ve por la bala que la arqueada delgada. La arqueada delgada la veo más para guardianas por la curación y lo que estaquea defensa. De ahí por la bala está muy bien. Y prácticamente la habilidad que bufea es el silencio, la supresión que tiene por la octava habilidad nada más. Tiene buenos jugadores Baby Boss. Sí, tiene muy buenos jugadores la alianza de TPX, sin duda. Obviamente es muy activa, mira estos jugadores. Ahorita ya como que se están activando alguno que otro de TPX, mira eso. La actividad que tienen es muy amplia también. Dice, si voy free to play, ¿tengo vida o está pay to win? Sí es pay to win este juego, crack. Pero si quieres ir free to play también, si le sabes este tipo de juegos de estrategia, sí creces. Es nomás saberle cómo mejorar las cosas y así. Pero de ahí es pay to win, crack. Tony, ya me imagino las próximas colaboraciones con dibujos de... Ah, no te gustó mucho porque piensas que es muy animado, ¿no? El tema de la colaboración. Bueno, por esa parte tal vez es entendible. Entendible, te diría. Dice, sí vivo lo solo. Antes vivía con un primo, pero él tiene su familia y no quería malentendido. Y aparte mi primo es algo especial. Entiendo. Entiendo. Pochota, te admiro, crack, porque irse solo es complicado. Bueno, más que todo vivir solo. ¿Pero tienes alguna novia o algo? Con eso como que ya puedes compensar algo. Ahora dice, vale, recomiéndame un servidor. O ya me voy a bajarlo. John, te diría empieza en el servidor en el que te mande. Porque este tipo de juegos, si te vas a un servidor antiguo, te van a ganar porque hay jugadores muy avanzados y tienen muchas estadísticas y te van a destrozar. Te diría, instalas el juego y el servidor que te mande inicia ahí. Porque todos van a empezar al mismo tiempo. Entonces te conviene empezar un nuevo servidor para que aprendas todo de la mano. O otra cosa puedes hacer, John. Ve al servidor al que te mande el juego y trata de crecer tu cuenta y todo eso para experimentar cómo va. Y trata de equivocarte lo que más puedas. O sea, mejora ciertas cosas. Y si puedes, por acá en Discord tenemos el grupo del canal. Está en la descripción del directo. Éntrate por ahí, puedes hacer algunas preguntas. Equivócate en esa cuenta. Y si quieres ir en serio y si te gustó el juego, pues empiezas una nueva en otro servidor. En un servidor nuevo. Y como ya le sabes al juego, pues empezarás de mejor manera. Dice, sigo soñando con que vuelva Godzilla. Algún día es el único que me falta. No, Godzilla ya no vuelve a aparecer lastimosamente. En este evento ha sido muy bueno, la verdad. Miren, este evento ha sido muy diferente a los anteriores y me gustó mucho porque dan buenas cosas. Es muy cierto lo que dice Ayori. Y más a migrar para Split to Place. Al menos puedes sacar varias cositas. Falta solo que uno. En esa parte sí. Pero comparado con los demás insectos, ¿qué digo insectos? Los demás eventos. Dinámicas y ese tipo de cosas, por lo menos este evento fue diferente y eso me gustó, que cambien ciertas cosas por lo menos. Ese dibujo es muy gracioso, a mí me gusta, se ve tierno, les diría. Dice, perfecto, ya luego cuando tenga experiencia voy a un server en serio. Dale, crack, sí, yo les diría, tratan de experimentar, no ir en serio al inicio, porque es más que todo un aprendizaje si no has jugado este tipo de juegos. Ya al final, conforme pasa el tiempo, ya lo normal, ¿no? M1 acá. Acelerar esto. Vemos. Ahora, viendo esto, me voy a cambiar la unidad 2. Porque aquí tengo más energía. Así que vamos a escribirlo de mejor manera. Estamos. Veo que no hay tanta actividad aquí. Ah, listo. Ya llegó otro jugador. El buen Klaus se posicionó bien. Estamos de buen Tega Price. Algún día tendré esta estrella, gente. Esta es la estrella que sigue de las 4 doradas. Algún día tendremos esto.
Y se empezaron con algo ordinario como Godzilla, luego con la araña OP y luego Lucas. Sí, no. Tegan, eres tú. No me digas eso. Esta es la cuenta de Arnaldo. Ay, ay, ay. Yo esta cuenta le he pegado en mina, gente. Es muy OP esta cuenta. Si no menos recuerdo, esta cuenta estaba en IQN también. Arnaldo también dice soy Smokey. El Arnaldo y multicuentas también, miren eso. Poderosa Sandy, ¿cómo estás? Bienvenida. A los tiempos que le voy a la poderosa Sandy. Dice, Tegan Pry habla inglés, dice. He hablado con él en Discord. Sí. Pero veo que le está encargando la cuenta a Arnaldo. Smokey se quedó sin nada, dice por acá. Ya se quedó seco. Entiendo. Yo estoy tratando de entrar a las agrupaciones que puedo, crack. No es que TPX sí es muy buena alianza, es muy activa. Ahí es donde tú notas que la unión que tienen es muy amplia. Ahora mira, los de CZ, solo 2 pelagatitos aquí, cracks. No hay más. No sé, esto es lo que ustedes deben evitar. Bueno, es que es a la final emparejamiento, ¿no? Por ejemplo, si te toca así alianzas que en el momento de las luchas cruciales no están, por ese tipo de cosas pierdes. Sea isla, bueno, en la isla perdida como no hay aliados así, pues no hay. Esto más aplica para el Barrenland como en el que estamos o en la selva frondosa. Si no hay aliados al mismo momento que vayan a enfrentarse o no se coordinan bien, ahí es donde pasa eso. Esto ya no es falla de coordinación, es tema de jugadores o alianzas que entran en tu grupo y pues no te ayudan, ¿no? Y suele pasar, es lo normal. Ahora mira esto, solo hay uno y ya quedó. Solo uno quedó, gente. Solo uno quedó. Dice, no tengo miedo, dice, en un rato llegan los refuerzos. Si llegan más, mucho mejor. Todavía te queda 4 horas. Yo puedo transmitir todavía, gente. Ahorita sería hasta las 4. Sería las 11. Puedo transmitir hasta las 5 UTC nada más. Me da tiempo porque ahí se corta la luz, lastimosamente. No hay más. Toca dormir temprano, como suelen decir. Ah, Maximus también llega. El que tiene la estrella que nos impresionó mucho. Están nuevecitos, perfecto. Si es que llegan, God. Claro, es que ellos comparten el horario de Estados Unidos. Tal les conviene también. Bien por esa parte. Esta torre sí está peligrando. Esperemos que podamos retroceder o dar tiempo. O dar tiempo hasta que lleguen los fuertes. Eso sería lo óptimo. Sería dar tiempo hasta que lleguen los fuertes. Perfecto. Si les conviene el horario, les queda muy bien. Ay. No, pero mira eso. Déjame ver. Insecto 84, gente. Es que TPX tiene mucha mini ballena, gente. Muchos delfines, como suelen decir. Eso es mucho, gente. Mucho. Veamos si logramos por lo menos mantenerlos ahí un poco a raya. Vamos a entrar en agrupación. Entremos. Ayudemos. Esta cuenta a mí se está quedando ya sin estamina. Tendríamos para una más, 2. Aquí. Bueno, 3, 4, 5. Unos 5 ataques aquí y luego gastaríamos los 10 de energía que nos quedan cada tropa. Si hay algo. Tenemos para algunos ataques más. Nos queda tiempo todavía. Bien, tenemos aquí al buen Cats, gente. En este evento llega a los 100 G de kills. Una pregunta, ¿qué tan ilegal es comprar recursos? No es ilegal.
Miren, una granja, tener en el juego una granja, según el juego es ilegal. Tener una granja, o sea, si tú creas otra cuenta y la creas para sacar recursos y vendérselas a otros, es ilegal. Así que, como no han hecho nada contra eso, de alguna manera, si hay gente que te vende recursos, no hay problema. No es tan ilegal que digamos. No pasa nada porque realmente no pueden hacer nada contra eso de Ants. No puede banearte una cuenta que tú creas para que tenga una función en el juego. Y a la final no pueden saber lo que haces también. Tal vez si se enteraran que esa cuenta está vendiendo recursos, ahí es donde te denuncian y a la final pues te banean la cuenta. Nada más. Pero quien se aprovechó de los recursos no hay problema. Así que Nared, si alguien te está ofreciendo recursos, pero que sea alguien confiable nada más, aprovechalo porque te ofrecen mucho más baratos que lo que ofrece el juego. Es lo que hacen ahorita los jugadores. Se van a nuevos servidores, crean cuentas, gente y como tienen experiencia las levean para solo vender recursos. Al final le pueden sacar buen dinerito, les diría. Si hablándoles en serio. Uy, se me movió mi chat, gente. Listo, ahí estamos bien. Exacto, mientras no sepan no pasa nada. Lo único que puede pasar es que la persona que vende le banean, nada más. Los que compran no pasa nada. Tony, a mí me banearon por, según el juego, vender recursos. Es lo que pasa, ¿no? Sí, es lo que pasa. Dice, encontrar un jugador que se dedica a eso, dice, y es muy bueno en eso. Si puedes, aprovechalo, porque ellos te venden mucho más barato que lo que venden aquí. Es que al final los perjudican a los que son los dev y los que ganan dinero del propio juego, ¿no? Los otros se aprovechan de eso. Adelante, crack. A ti no te van a banear. Lo que sí banean a los que crean cuentas y venden recursos, eso sí. ¿Cómo estás, Nakai? Bienvenido. Y recién uniéndote, bienvenido. Espero que te la pases muy bien. Déjame unirme a una agrupación. Menos rápido. Muy bien. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Les diría, miren, esta pelea le veo que va a durar mucho tiempo. Va a durar hasta que inicie el tiempo de protección del campamento del sur. Sería 4 horas más de lucha. Va a ir de largo. ¿Quieren que les muestre las kills? Cierto, no les he actualizado. Ahorita veo. Muerte. Ahí está, gente. Ay, ay, ay. El buen Cats va a sacarse un G de kill solo en este rato. Ayer fue así. Ayer pelearon hasta que fue el periodo de protección. Listo, listo. Mire, Darlor, cierto, subió rápido en kills. Cierto, cierto. Cierto, 57 millones contra estos full pay to win, gente. Yes, algo te diría. El honor también quieres ver. Aquí a Kat no lo vas a ver. Ahí sí te voy adelantando. Aquí a Kat no lo vas a ver. Eso fue lo extraño de este evento, que Kat no está en honor en el top. Dice, cuando tenga insectos, sabroso. Ahí con el de sinergia, si no te pones mamadísimo, Arnaldo. Es que los de sinergia tienen muy buenas habilidades, gente. Ya de la primera generación a mitad de precio son muy buenos. Ahora ya vemos por qué Kaz no compró nada, para aumentar su poder.
Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Tienes la bomba. Sí, me mostraste que ya la puedes subir a 4 estrellas. Que god, es que hay gente que tiene esa suerte, les diría. Claro, es cierta de esas que tiene suerte. Uy, uy, uy. Ya viene JRR. Ya viene JRR. Y por acá también se avecina TML. Esto pinta muy mal. Sería la final 2 versus 3, gente. Ay, ay, ay. Esto sí no me gusta. Si contra TPX estamos sufriendo un poco. Lo veo negrito esto, gente. Lo pego un poco grave, gente. Lo veo grave. Ahora sí nos van a presionar de veras. Solo toca esperar que lleguen los refuerzos nada más. Toca esperar que lleguen los refuerzos nada más. Ya nos conectaron aquí. Pelear contra JRR sería lo más viable, como dice el buen Arnaldo. Claro, sería más el interés contra ellos. Porque podríamos darnos versus más que ellos. Más que todo contra ellos, sí. Ahora contra TPX, mientras esté el buen Cats, se dificulta. Uy, el buen Cats se cambió de skin. Se puso esta. Dice Tony, ¿para cuándo el video de cómo jugar el Valorant? Que no entiendo nada. Ya mismo sale, porque primero voy a sacar la tier list de la isla perdida. O sea, para jugadores que se preparen para ese evento. Y luego vendría el del barrio. Y de ahí, verás, voy a apresurarme porque ya los tengo más que todo grabados, crack. El tema es el tema es editarlos. Y como no hay tanto tiempo para la luz, crack, me complica. Todos nos vamos a cambiar. Listo, crack, perfecto. El jugador más fuerte de JRR es Crazy Axe. Es un poco más fuerte que tú. Un jugador de... Ah, era de TPX. Vale, vale, vale. Ok, ok. Listo, listo. Buen dato, Adrián. Listo, listo. Contra ellos sí nos podríamos dar batalla ya. Ya se tepearon, ya se hicieron un TP aquí. Los de LAD. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a ver contra quién van a hacer. Listo. Ya entraron a destruir. Voy a reforzar aquí también para ayudar. Vamos. Vamos, vamos. Uy, no lo sacaron. Bueno, estamos entrando y saliendo. Hay que tratar de destruir esta torre, gente, lo que más se pueda. Ese es durísimo. Plagued Colony llegó, ¿dices? Aquí está Plagued Colony. 27G, gente. Se nota que es fuerte, crack. Vale, vale. Llegó otro ahí a dar un poco de relevo aquí. Bien, 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 bien. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. ¿Cuántos logré sacar? Por lo menos nadie. me estrellé contra Baby. Ah, bueno, este es otro reporte. Este es otro reporte. Uy, contra este jugador. Se ve que es full guardián. Ay, ay, ay. Ni tan mal les diría. Supervivientes 1111. Supervivientes 28.000. Por las guardianas ganó. Esas guardianas. Es que es mi counter, gente. Full guardianas contra la formación que llevamos aquí. Es que es full arquera. Es contrea. Vamos a dar el refuerzo. Nos entremos. Dice, yo tengo puro T10. Dice, ellos llegan nuevos con T11. Literal, esta cuenta ya está atacando con solo T10, gente. No hay de otra. Es que al final te desgastas. Ya no tienes hongos para curar hormigas de temporada. Te toca las T10 nada más por apoyar. Tema de recursos, gente. Hay que farmeárselas para participar en los eventos. Y jugar solo con T10. Es lo que toca. Dice, no gaste la estramina de la Pro. Luego usas T11 solo en la Pro. Ah, listo. Bien que me avisaste. Perfecto. Entonces vamos a dejar la Pro ahí. Listo, listo. Perfecto, perfecto. Listo, listo. Perfecto, perfecto. Dice, sé que suena increíble, pero al 1048 llegó una ballena con insecto 84. No me digas eso, ¿en serio? Ay, ay, ay. Tengo 12 millones de hongos, son unos ataques, perfecto. Eso va a ayudar, por lo menos para ayudar a presionar de ahí. A ver, déjame ver. Ay, 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 Katz me atacó en la torre de aquí. Katz también está ayudando en esa torre, mira eso. Es que Katz está en todos lados, como está aquí cerca, le da chance de atacar. Miren, lo que yo veo es que Katz, por no tomar nodos y ese tipo de cosas, no tiene tanto almacenamiento.
Lo que le va a tocar ahora es que lo que haya comprado de hongo lo va a poder utilizar. Pero como no tiene tanto almacenaje, bien ahí, ¿no? Bien ahí, bien ahí. La regeneración es lo que veo que no va a tener él nada más. O sea, capacidad de hongo y regeneración no la va a tener tan amplia como los que ya están liderando el top de honor. Gastemos los últimos 10 de aquí, gente. Luego nos vamos a las otras dos cuentas, gastar dos ataques más y quedar en unidad pro. Debe ser por la expansión de migración que hicieron. Sin duda que sí. Eso es súper fuerte. Siempre suelen ir esos servidores así. Es que todo para demostrar lo fuerte que son, ¿no? Y por lo menos dominar un servidor tal vez. Ahí estamos bien. Déjenme ver. En activación esta alianza tiene 29 ahorita. 29 jugadores activos. En 2 horas llegan más. Eso está muy bueno. Dice JRR es muy débil. Dice nosotros podemos contra ellos muy fácil. Es que no hay así como los ballenas que hay aquí en LAD. Claro, el más fuerte, como dijo el buen Adrián, era el buen Crazy Axe, ¿no? Pero tal vez no está ni aquí luchando. Veo a Shadow, pero no veo a Crazy Axe. Normalito. Hasta que no aparece él, pues es difícil que se puedan defender bien. A mí me cambio acá. Uy, tengo más. Voy a estar curando ahí. Entramos aquí. Pero por acá. Y entramos en. Ahí estamos bien. Por esa parte estamos bien. Creo que mi cuenta estaría farmeando buenas kills en ese evento. La de transportadora sin duda que sí, crack. Es que esa cuenta está al nivel de Smokey más o menos. De la cuenta de Arnaldo que está manejando. Dice, este tiempo no es bueno para Crazy. Ah, ok. Pero cuando esté jugando se nota la diferencia. Ah, listo. Vale, vale. Ok, ok. Bueno, a la final es estrategia entre grupos, ¿no? Bien por esa parte. Mira, esta torre sí va a caer rápido. No les va a dar tiempo para construirla. Van a desperdiciar. Bien, van a desmantelarla para recuperar recursos. O dejarla caer porque va a caer esta torre. Está en 2K en minas. Ay, ay, ay. Entonces sí le invirtió fuerte. Sí le invirtió fuerte entonces. Ahí ya superó a Narentos en la cuenta. Deja ver cómo va esta. Va a caer en 5 segundos. No, no. JRR contra LAD, gente, no es rival. TPX es el único que nos frenaría a nosotros. Uy, la recuperaron, vaya. Lograron sacarnos. Lograron sacarnos. Kat no se preocupa por el honor, dice, ya que su T10 puede... No lo sé, crack. Veamos, veamos. Es que entra Cats, gente, y se dificulta ahí. Veamos que recuperen la torre y entramos a ayudar. La recupera es Cats, exacto. Cats recupera esa torre, gente. Que viene a molestar ahí de vez en cuando. Más que todo para apoyar a sus aliados. Bueno, es la chamba que tiene él, gente. La chambita que le toca a él. Dice, no tengo solo. Tengo amigas de trabajo y perdón por responder. Ah, no, no te preocupes, crack. Es que me cayó la... Ah, entiendo. Y me llamó la atención. Bueno, cuídate, Tony. Y mucho ánimo con lo que decidas. Dale, crack. Más bien agradecerte por pasarte por acá. Y éxitos en tu trabajo, crack. Dice, caerá igualmente. Katz es el único que defiende todo. Si se desgasta la ballena, gente, ahí estamos la cosa. Ahí sí viene la cosa. Igualmente que Dios te bendiga, Pochotti. Gracias por pasarte por acá. Bendiciones para ti, crack.
Hola Tony, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Héctor. ¿Tú cómo estás, crack? Ya andamos haciendo la transmisión, ya saben. Es así, sin duda, gente, tuve que traerla porque ya saben, no siempre vas a ver a TPX luchando así. Espera que llegue Weak para que veas. El más fuerte de la alianza de LAD. Ahí quiero verlo, a ver si Cats puede darse el pare un poco ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Es tema de que llegue nada más. A ver, Weak todavía no llega, ¿verdad? No LSR3 al parecer. Ya está Smokey. Ya está de Weak, mira. Ya está activo. Veamos si llega ya. Ya cayó la torre. No lograron aguantar los de JRR. Muy buenas, muy buenas. Eso estuvo bien. Demostrando que no es fácil que lleguen a este punto entonces. Miren, aquí quedó solo este jugador de Dogs. Acá va a caer fácilmente estas dos torres y seguirían avanzando los de TML. Próximamente va a ser 2 versus 3, gente. Próximamente. Mira, a ver dónde está. Déjame ver. ¿Dónde estaba? Comprobar la posición. Todavía sigue por acá. Tal vez está recién conectando. Pueden encargarse de esta pelea. Si Cat se va. Se ven, tiene buenos carries. Entiendo. Lo que pasaba, mira, mientras no estaba Cats, LAD estaba dominando a TPX. Bueno, era 2 versus 2, ¿no? ¿Qué digo? 2 versus 1. TPX estaba versus W, OW y LAD. Para que lleguen esos dos apoyos sí se complica un poco. Exacto, sin Cats iban perdiendo. Ahora que llegó Cats ya recuperaron. Aunque esta torre no la ha recuperado del todo. El WOW está presionando bien aquí. Esta torre sí la recuperaron al 100%. Ahorita más que todo nosotros estamos sufriendo más que todo con la torre. Dice, nosotros tomamos 2 torres arriba 1 versus 1. ¿En serio? Con razón ya están desgastados. Veamos que lleguen los refuerzos nada más. Y ahí viene el apoyo y listo. Bueno, por lo menos WW y LAD van a estar bien. Ay, dudosa esta alianza de CZ, gente. No lo sé. Qué mal que no esté, pues la mayoría. Deberían estar en este tiempo. Este tiempo es crucial, gente, de pelea. Si no estás en una alianza, ahí es donde te perjudica. ¿Cómo estás, Freider? Bienvenido. Dice Tony, saludos. Juego mixto, Adlercio, rojas, sin flat y muerte. ¿Sería rentable cambiar la muerte por la bombi sin estrellas? Gracias. Si es 2 rojas, no, preferible usa la muerte nomás, las 2 rojas. Hasta que no tengas la bombi 4 estrellas, diría que no la cambies. Por ese JRR ni el otro van a poder llegar. ¿Será que no llegan? Por lo menos para que puedan presionar. Aquí lo decisivo sería TPX, LAD con WW, ¿no? Que toca. Por lo menos les tocó con Dark Lord, que está ahí activo y apoya. Aquí ataqué la torre, déjame ver. Armaron otra. Listo. Voy a dar refuerzo. Déjame entro en la otra. Aquí ya se acabó la estamina. Listo, ahí vamos. Puse ya las T11. Ya voy. Déjame solo gasto la energía aquí. Y uso las T11 en la Pro. Dice, TPX está durmiendo, dice, y jugando demasiado. Necesitan estar alerta. LAD es fuerte. Sí. LAD te puedo decir que es fuerte. Tal vez a veces se subestiman las cosas. Porque muchos creen que porque TPX ganó a Dog ya pues son los imparables, ¿no? A veces hay alianzas que se reúnen y tratan de reclutar jugadores muy fuertes. Es lo que pasó con LOB, ¿se acuerdan? Tenían los super ballenas, Admi y todo eso. Y al momento de enfrentarse a DMC, gente, ¿qué pasó? Destrozaron. Y la alianza claro, Cátedra, ¿no? Que eran del servidor 750, impresionaron también en ese evento. Muy activos. Y aún así, viendo que se enfrentaran jugadores mucho más fuertes a ellos, siguieron presionando. Admirable eso, miren eso. El buen Jordani, ¿cómo estás, crack?
Buenas noches, dice, ¿no era que ibas a revisar cuentas? Hoy no, crack. Tal vez revise mañana. Esa torre va a caer. Sí, va a caer otra vez. No creo que pueda seguir JRR, gente. Los pobres no creo que vayan a avanzar lo malo. Dice, no es inútil, son muy activos. El problema para ellos es solo el tiempo. Pero creo que a medida que pase el tiempo se volverán más activos. No lo sé, alguien pasó por la transmisión diciendo de que ellos eran inactivos, te diría. No estoy muy seguro si decía la verdad. Pero puede ser que en este momento no sea su horario activo. Puede ser. Lo malo es que es donde te afecta. Cuando no hay una alianza que pueda luchar en el horario en el que están las otras, pues es un poco complicado poder hacer frente. Y en otro horario tal vez ellos ya no puedan apoyar de la mejor manera lo malo. Ya son 8000 de arcilla, no tendrán más. Buena estrategia, ¿no? Muy buena estrategia, les diría. Sí. Déjame, aquí voy a utilizar las T11. Entramos. Y luego nos vamos con la pro. Nada, dice, ya está ahora si son IUE 6 de la mañana. Si no aparece es que no quieren, dice. Ah, ellos son de Estados Unidos, ¿será? No lo sé. Solo los T11 en la pro. Bueno, ya mandé, crack. Bueno, es un ataque. Luego me voy a la pro ya. Entremos ahí a apoyar. Listo. Ahí sí sacamos, mira, con las T11. Ahí sí logramos hacer frente ya. Claro, es que con las T10, gente, estábamos solo ahí rascando alguna que otra cosita. Dice, mi segunda cuenta luchó contra ellos el mes pasado. Les ganamos, pero vi mucha actividad de ellos. Tal vez perdieron algunos jugadores, pero veo que la mayoría de los jugadores fuertes siguen ahí. Vale. Esperemos que eso sea bueno. Tal vez en este horario, en las siguientes luchas se coordinen mejor. Es la que tiene mejores stats. Ah, le diste las mejoras a la pro entonces. Ya nos sacó. Bueno, vamos, déjame ver cómo van sus guardianas. Casi 2000 de daño. Ok. No, es que este sí es full counter de esta cuenta. Ahora sí mandemos refuerzo, gente. ¿Listo? Vamos a darle refuerzo. Miras mis stats en pro. Listo. Una vez termine este... Si nos atacan, ahí le vemos la estadística. En la pro debe ser mucho más alta ya. Vamos a chequear. Ahorita Cats, lo que veo es que no veo ninguna línea de parte del hormiguero hacia dónde. Tal vez está aquí. Sí, claro que sí está aquí. Pero veo que solo ataca con una unidad nada más. Solo con esta mixta. Esta torre está por caer. Uy. Nos sacó. Bueno, aguanté un ataque. En este sí ya no aguanté. Uy. Los de JRR quieren, por lo más que puedan, gente, quieren defender esta torre. No la van a dejar fácil. El Cat estampa 40 antes de que lo bote. Es que es mucho, gente. Cat es mucho también. Esperemos que lleguen los más fuertes del EAD y listo. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien, te diría. Mira las stats. Ahorita la veo. Ahorita sí la puedo ver. Esta es con la unidad. 1900. Casi bien. Alta la estadística aquí. Contra este arquero sí ya nos damos frente. Y sí, más velocidad de combate tenemos que ver. Bien. Tiramos con todo. Lo malo es de la energía. Al tal punto que ya te quedas sin energía, ya no puedes ayudar más. Y todavía miren eso. JRR no quiere dejarla fácil. Siguen agrupando, están agrupando a tope. Me lo como, dice por acá. Sí, esta cuenta sí. Solo te hace falta un insecto de sinergia, Arnal. Y con eso ya sube hasta más también de estadísticas. Porque los nuevos insectos tienen más estadísticas. 3, 2, 1. Veamos. Reforzamos. Bien.
Estamos bastantes en la torre. Listo, con esto es suficiente. Miren el buen Smokey. Sí, parecidos estamos. Solo que aquí la Colorato ya la tenemos en la cuenta de Nareda 8 estrellas. Aquí veo que Smokey no le ha salido todavía la Rimosos, es lo malo. Vamos, la Rimosos es súper fuerte. Pronto dice, ya tengo la plata y tengo para meterle 49 niveles. Ay, ay, ay. Con 49 niveles. Uy, 1, 2, 3, 3 defensas. Una fallamos, bien. Eso es todo, eso es todo. No le ha salido lo malo. A Nare tampoco le ha salido otra copia. Por suerte le ha salido esas. Siempre es esperar suerte a la final de todo. Aceleramos, aceleramos. Y dejemos curando aquí. Y entremos. Tal vez una agrupación. No, vemos que no han hecho agrupación. Veamos si logran sacar para entrar. Entramos, ahí entramos. Ya llegó Weak. ¿Dónde llegó? Yo no llegó. ¿Está cerca? ¿O estará defendiendo la torre? Ya llegó Weak. Mira, mira, ya está aquí. Se va a encargar de defender la torre. Listo, listo. Listo, listo. Tal vez entro en esta agrupación para tratar de sacar a los jugadores de aquí. Es que mira eso, al buen caso es difícil sacarlo con esto. Perfecto, perfecto. Si llegó Weak es buena noticia. Esto quiere decir que ya es hora. A ver esta torre. ¿Qué podemos hacer? Yo diría más bien apoyar aquí. Veamos qué hacen agrupaciones. Muro. Ok. Smokey. ¿Cuál agrupación sale más antes? Quiero ver cuál llenan rápido. Ahorita dirá más prioridad a que salga rápido esta de aquí. Para que no caiga rápido la torre. Por lo menos tratar de molestar aquí un poco. Vamos, vamos, vamos. Uy, Weak parece que va a atacar individual. Sí, Weak va a atacar individual. A ver si logra sacar a Cats. Logró sacar a algunos, les diría. Ah, Cats ya salió en otro ataque. Eso es muy bueno. Debería unirse a la agrupación con eso, Bacheto. Bien, 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 bien. Vamos a tope, vamos a tope. Ok, ya viene otra agrupación. Van a entrar, van a seguir entrando. Esto es problemático. Va a caer en 6 minutos la torre. Debemos darle prioridad aquí. Defender la prioridad. Vamos ahí, vamos ahí. Ahorita al parecer Cats va a defender su torre. Perfecto. Lograron sacarlo. Listo. Listo. ¿Y por qué no sale rápido la agrupación? Está tardando. Listo, listo. Price ya entró. Miren, ese sector 69 de la cuenta de Price. Mira eso. Estoy fuera con Tegan. Listo, listo. Perfecto, perfecto, crack. Vamos ahí, vamos ahí. Bien. Están atacando ahí. ¿Cuánto logramos? Bueno, sacamos a uno. Freya de TPX, ok. Vamos a ver. La agrupación, entremos aquí rápido. Antes de eso voy a curar Romix. Que no tengo. Vale. Entremos aquí. Ya me queda un ataque más nada más. Mira las stacks de Freya, déjame ver. No puedo ver porque perdí la batalla. Podría medirlas contra este. Este tiene muy corto. Este no es rival para esta cuenta. No vi a Freya. Lastimosamente como perdí este ataque, pues no lo puedo ver. Oye, Tony, te mandé algo privado. A ver, abro el Discord, déjame checar.
Tiene 2.5. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Le mato el 70%. Bueno, algo es algo, ¿no? Dice, nomás no lo vayas a compartir básicamente en mi canal y yo aprovechamos. Ah, ese es el bug que encontraron. Listo, crack. Uy, el buen Soul me mandó capturas, gente. El buen Soul y gente me mandó una captura que vencieron a TBC en la selva, gente. Y les dieron una paliza tremenda. Les hicieron 10 millones de puntos, gente. Ay, 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 qué humillada a los pobres de TBC. Dice, Freya tiene la nueva Mantis nivel 64. Juega con guardianes. Claro, ya veo. Uy, Cats. Claro, Cats está sacando gente. Buen Cats está en todos lados. Está defendiendo bien su torre. Con W está bien ahí. Cats es mucho apoyo aquí, gente. Si se logra desgastar a Cats o se desconecta en un momento, sí se puede presionar. Veamos qué tan activo puede mantenerse Cats. ¿Cuántas kills lleva Cats? Ya debe llevar un G ya. Sí, mira, eso ya lleva 1.1 lleva. Dark Lord va en 4.54. Clavos va a 480. Miren eso. Es mucho como va en kills. Prácticamente ustedes saben. Lo normal es que el buen Cats haga free kills aquí. Ese Dark debe andar en 3K. Sin duda que sí, crack. Para lo de kills que está haciendo contra Cats, sí, sin duda que sí. Porque no es fácil hacer esa cantidad de kills contra él. Dice, sí, pero Freya no está usando su cuenta principal. Ella está usando la cuenta de Ribus. Que no, dice. Lo digo porque con esa cuenta sí me gana. Pero esta no es la Freya de R1C, ¿no? O Freya migró de R1C, gente. ¿Alguien confirme ese dato? Porque hasta donde sé, Freya... Claro, Freya debería estar todavía en R1C. Primer día ya lleva un G. Exacto, claro. No, Freya con su principal es muy fuerte también. A veces cuando estábamos ahí en la mina Naret, Freya siempre me mandaba un saludo en mina. Siempre me atacaba. Todos los días me mandaba un saludo. Claro, es una Freya diferente, gente. No vayan a pensar que es las de R1C. Vamos ahí, vamos ahí. Uy, esta torre va a estar por caer, gente. Ya no tengo tanta estamina ya. Estoy en la última ya. Estoy en la última, gente. Tenemos con este ataque. De ahí tenemos... Voy a atacar con las T11 aquí y aquí para gastar un poco. Porque de hongo todavía hay unos 5 millones. Podríamos agotarlos, pero de ahí no hay más. Llego peleando ya 4 horas, es que es lo normal. Como esta cuenta no se invierte para recuperar hongos ni energía, gente, entonces... Este es como cualquier free to play. Que si te quedas sin energía ya es el límite que puedes llegar. Dice, no, ya no mandes más. Ponte AFK en la casa y solo miras. Listo, crack. Listo, confirmado y copiado. Solo entremos en esto a ayudar y listo. Voy a dejarte recolectando recursos y nada más. Uy, pero ¿dónde se fue el buen weak? No lo veo por acá. Estaba aquí el buen weak. No se mueve. Tal vez se movió por acá.
Se fue a AFK de nuevo. A las que no debe estar ocupado. Debe estar ocupado. Ayudó un ratito nada más. Ya me sacaron. Listo. Me vuelvo para la base, gente. Veamos por acá. Dejamos recolectando. Ya es que esta cuenta se quedó ya sequísima de recursos. Aquí está, miren el buen Maximus. Toda ahí. A ver, viendo este punto, gente, creo que sí nos van a hacer retroceder, les diría. Sí van a hacernos retroceder. Ahí está la compra. Ya cayó esta torre. Ok, ya cayó una torre. Sin duda, TPX va a construir una por aquí. Uno por aquí va a construir. Ahorita, tal vez TPX más bien se va a concentrar contra WW. Veamos qué es lo que surge. Pregunta, ¿Katz está a favor o en contra? ¿De qué, crack? Wolfie, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. TPX, si es que hablas de enfrentamiento, está en contra nuestro. Está aquí, mira. 97 G de kill lleva. Es que TPX sí se nota. Miren, aquí ya se va notando lo que son de alianza. Hay uno que otro que ya está llegando ahí. Es muy activa esta alianza. Aquí ya llegaron otros de CZA. Tratando de ahí de molestar un poco. Vale. Bien ahí. Veamos qué se decide. Por acá W ya tiene problemas. Como ya conectan las torres, TPX ya tiene chance de golpear aquí. LAD, el plan sería mantenernos ahí nada más. Son un pueblo, dice por acá. Sí, mira, es que mira la actividad que tienen. Bueno, no es que están toditos, ¿no? Uno que otro tal vez solo te tepeó para imponer nada más. Pero viendo esto, casi toda la alianza está aquí. O sea, tipo de alianzas así se mantienen unidas y están activos durante todos los eventos. Son chances de ganar, gente. Por algo ganaron a Doc, gente. Des en cuenta en el evento que fue mismo del Barren Land. 3 versus 3. TPX logró vencer a Doc. Tienen ese récord. Tienen ese título de haber ganado a ellos. Ahorita sería ver tal vez TPX versus TWA, gente. Que ahorita ya saben que muchos jugadores de DMC se fueron a TWA. Ese sería ver el meta, gente. TPX versus TWA. Ahí es donde chocaría ver eso. Y quién sabe en un futuro LOB versus los de Dog, gente, también. Para divertirse un rato ahí, probar fuerzas. 26% vale. Dice, ¿cuál es la función de la coraza de ascenso y forraje exótico? La función, crack, es de subir los niveles de los insectos. Esto de aquí. Aquí vas a utilizar coraza de ascenso y esto de acá del forraje. Estos dos se utilizan para seguir subiendo los niveles del insecto. El forraje de insecto también sirve para subir las estrellas, pero la coraza de ascenso... Ah, bueno, este de aquí, el forraje exótico y esto son únicamente para los niveles de insecto. Este de aquí es para igual subir niveles de insecto y obviamente también para subir las estrellas de un insecto. Bien ahí. Por esa parte, God, gente. Por esa parte estamos bien. Bueno, gentita, miren. Por el tiempo que queda, voy a ir a aprovechar a cenar algo. Porque ya me queda pocos minutos para aprovechar a comer, gente. Ya que dentro de unos minutos se va a ir la luz. Entonces voy a aprovechar a organizar algunas cosas. Porque si no, el día de mañana toca ir en apuros. Verán, ahorita una pelea el día de mañana. A ver, de 8 a 16 UTC no habría pelea, gente. Estamos hablando... Ok, hasta las 16 UTC el día de mañana ya podrían seguir construyendo el campamento azul. Pero el rojo entra en estado de protección. Eso quiere decir que no habría peleas. Claro, no habría peleas de 16 a 24 UTC.
O sea, de aquí lo que se renuevan las peleas serían mañana después del reinicio, gente. A lo que veo esto. Mañana después del reinicio empiezan las peleas nuevamente. Entonces ahí le estaría una actualización. Para ver. Para ver qué tal, gente. Por lo demás, muy bien. Dice, en un evento anterior un camarada mío le tocó con Doc, de aliado en la zona roja. Doc se fue sólido versus 3 alianzas en la zona donde los azules tenían ventaja. Y aún así ganaron el... Es que son muy fuertes, imagínate. Y aún así, mira, LAD lograron vencerlo. ¿Qué digo? LAD, la alianza de TPX lograron vencer a Doc, crack. Pues cosa seria, cracks. Bueno, gentita, ahora sí, me despido. Creo que llegaríamos hasta aquí. Estuvo muy bien el enfrentamiento. Yo veo esto, gente. No sé si es que llegan los refuerzos de LAD. Creo que se va a hacer complicado de que puedan hacer retroceder a TPX. Lo que pasa es que JRR ya está teniendo la oportunidad de construir su torre sin problemas. Y por acá ya está llegando también TML. Si no se organizan bien y ese tipo de cosas, se dificulta mucho avanzar. Bueno, mañana lo veremos. A la final también quedan como unas 4 horas aproximadamente de lucha. Sería de irlo viendo por lo demás. Así que, gente, cuídense mucho. Y nos veríamos en una próxima transmisión. O tal vez un próximo video. Voy a tratar de mañana subir video, gente. De la tier list de las mejores hormigas que pueden utilizar para prepararse a la isla perdida. Y la formación que pueden tener durante ese evento. Hasta que llegue el próximo evento, que sería la selva, ¿no? Hay guías que necesito actualizar de esa manera. Y por lo demás, muy bien. Cuídense mucho y nos veríamos en una próxima transmisión, gente. Gracias por el apoyo. Cuídense. Chaito, gente. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something